Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo curso de Yo Sigo Publicando. Esta vez que estamos organizándolo desde tres universidades, desde la Politécnica de Valencia, desde la Pablo Olavide y bueno, desde nuestra plataforma de Yo Sigo aquí en la Universidad de Granada. Y bueno, voy a introducir mínimamente este curso dedicado en exclusividad al nuevo borrador de criterios de la NECA en torno a la convocatoria a la próxima convocatoria de ese senior. Y bueno, simplemente explicar un poco la dinámica que vamos a seguir. Va a ser un curso cortito porque, como habéis visto, que hemos puesto la palabra introducción al nuevo borrador. Por tanto, vamos a estar en torno a una hora y cuarto, una hora y media. Bueno, el objetivo inicial, un poco, como he comentado, es introducir estos criterios que se va a encargar mi compañero Ángel de introducirlos. También queremos introduciros a este apéndice métrico que se ha incluido al final del borrador. Y hemos preparado también, o he preparado una serie de preguntas a Ángel y a Enrique, que yo también me podré responder, sobre diferentes aspectos de la convocatoria, clarificando diferentes aspectos de la convocatoria o poniendo énfasis en algunos aspectos que consideramos que son importantes. Bueno, simplemente deciros que las tres personas que estamos aquí formamos parte de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Acreditación Estatal, que fuimos seleccionados por ANICA para ayudarla en todo este proceso de los criterios. Es una comisión muchísimo más amplia. Nosotros estamos aquí como expertos en los temas que nos afectan, que son sobre todo temas relacionados con los aspectos métricos, temas relacionados con toda la parte de la infraestructura tecnológica, repositorios, etcétera. Pero bueno, simplemente indicaros que en la comisión hay muchas más personas que han aportado muchísimas cosas y que en ningún caso el borrador está determinado únicamente por nuestras opiniones. Solo la parte que nos compete, que era sobre todo la parte bibliométrica. Bueno, también queríamos decir que vamos a comentar el borrador y queríamos enfatizar un poco también que este borrador está en acceso público, se ha abierto para que todos vosotros y todas vosotras podáis hacer comentarios y le hagáis llegar vuestros comentarios a NECA y que por tanto no se trata en ningún caso de un borrador final. De hecho, ya se está discutiendo en nuestros propios canales, en nuestros grupos, los que llamamos nosotros la comisión, posibles cambios que se van a hacer o posibles modificaciones, posibles clarificaciones. Por tanto, un documento abierto, yo creo que es la primera vez que ANECA se atreve a hacer una cosa así. Esto es importante para toda la comunidad investigadora, para toda la comunidad investigadora. Creo que es un hecho que hay que enfatizar y que hay que valorar positivamente. Y bueno, dentro de este proceso de transparencia hemos hecho también este curso. Yo creo que es la primera vez que miembros de comisiones de este tipo pues salen a dar un poco la cara sobre las diferentes decisiones que han podido tomar en este tipo de procesos. Normalmente ya sabéis que estas comisiones han estado, sabíamos los nombres, sabíamos las personas, pero no sabíamos por qué tomamos las decisiones o no teníais oportunidad de interaccionar con ellos. Ahora, para lo bueno y para lo malo, pues bueno, nos damos la cara un poco y queremos participar o poner en marcha esta conversación abierta. Permitidme que os presente ya por último, antes de dar paso ya a los contenidos, a mis compañeros. Quiero presentar primero a Ángel Delgado Vázquez. El jefe del Servicio de Soporte al Aprendizaje y la Investigación en la Universidad Pablo Olavide. Por tanto, una persona que está muy vinculada a los servicios bibliotecarios, está también muy vinculada al asesoramiento a los investigadores, conoce muy bien todas las políticas científicas españolas, conoce muy bien todas las plataformas y esto queda además muy claro porque es director de un experto en el que tenemos la oportunidad de participar y que está teniendo mucho éxito, bueno, codirector con otras personas, relacionado con la Dirección de Servicios de Apoyo a la Investigación, Información, Datos, Evaluación y Publicación Científica. Por tanto, un experto en estos temas y además un experto en la parte sobre todo muy práctica y muy apegado al investigador y ayudarlo. Y tenemos aquí a mi querido también Enrique Orduña, que lo conozco desde que empezamos en esta bibliometría. Ha tenido un camino amplio, es una persona con muchísimas publicaciones, sobre todo en el campo de la cibermetría, de la almetría y de todas estas técnicas cuantitativas en torno a la evaluación de las publicaciones científicas en la web. Ha tenido una trayectoria muy amplia. Yo simplemente quiero comentar que actualmente es profesor titular en la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte. Y bueno, como he comentado, su investigación gira en torno al estudio métrico de la información, esto que llamamos informetría,
y diseña y aplica modelos de análisis y evaluación en los campos de la comunicación científica, empresarial y social. Bueno, esto es un poco el contexto, no me quiero extender porque, bueno, simplemente comentaros. Van a hacer ellos dos una exposición, ¿vale? Después vamos a hacer una serie de preguntas dirigidas y al final vamos a tener oportunidad también de que podáis hacernos todas las preguntas que queráis. En este caso, el formato de intervención que hemos seleccionado es un formato oral, es decir, las preguntas nos las hacéis directamente levantando la mano, os daremos paso y rogamos que en este caso tengáis conectada la cámara y podáis hacernos las preguntas oralmente para que podamos escucharlas todas. Sin más, Ángel, te doy la palabra y nos haces esa introducción al borrador, a los criterios, a Dora, a Coara y todo el camino este que hemos recorrido la comisión. Te doy la palabra. Muy bien, Dani, muchas gracias. Voy a compartir una presentación con los asistentes a la charla y quería decir una cosa antes que arranquemos, o antes que arranque el bloque. Tenemos ahora mismo 510 personas conectadas. Bueno, pues tenemos un problema porque es que tenemos un tope de 500. Entonces, lo digo porque hay mucha gente queriendo entrar, pero me temo que no va a poder entrar porque tenemos ese tope en la plataforma de 500 asistentes de manera sincrónica. En cualquier Vale. caso, bueno, pues que sepáis los que estáis asistiendo y lo dejamos ya también para la posteridad, para los que luego se acerquen a ver esto, que estamos grabando la sesión y que desde luego la vamos a colgar a la mayor brevedad, ¿vale? Y le vamos a dar toda la difusión que podamos para aquellas personas que se están quedando fuera. Es que estoy viendo gente queriendo entrar que no va a poder entrar y me están llegando correos electrónicos, ¿no?, de gente que quiere entrar, pero ya le aparece el mensaje de la plataforma indicando este problema, ¿vale? Entonces que sepáis que la estamos grabando con la intención efectivamente de ofrecerosla a posteriori. Dicho lo cual, vamos al lío, vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué hemos llegado a este momento? ¿Por qué estamos en este punto? ¿De dónde surge todo esto que estamos haciendo? Pues gran parte de la culpa, entre comillas, está aquí. Es decir, en los múltiples manifiestos, declaraciones, reuniones, conversaciones, etcétera, 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 que a lo largo del tiempo han ido poniendo de manifiesto que algo estábamos haciendo mal en la evaluación científica, ¿vale? Algo estaba o no estaba funcionando del todo bien en los procesos de evaluación académica y de evaluación científica que estábamos llevando a cabo, no en España, ¿vale? No solo en España, sino en todo el mundo, ¿vale? En todo lo que sería el sistema de investigación global. Nombres y siglas conocidos por todos: Dora, Leiden, Hong Kong, la carta, ¿no?, que firmaron aquí Emilio, Ernest e Ismael, etcétera, ¿vale? Y bueno, y lo último que estabais viendo ahí, ¿no?, esa noticia de Nature, ¿no?, pues anunciando esto, ¿no?, que ya había universidades en Holanda, ¿no?, que estaban dejando a un lado el impact factor, porque esto es importante, claro. ¿Qué es lo que dicen estos documentos, estas declaraciones, estas reuniones, etcétera? Entre otras cosas, no solo, entre otras cosas, que estábamos equivocando la métrica, ¿vale? O que nos estábamos equivocando utilizando una única métrica y que encima esa única métrica que estábamos utilizando pues no se adaptaba al objeto de evaluación. Bien, en Europa parece que empiezan a tomar nota de esto. La primera cosa que hacen es encargar un informe, ¿vale?, respecto de, bueno, esas métricas de nueva generación que podrían estar llamadas a sustituir o como poco a complementar, ¿vale?, el panorama métrico actual y sobre todo el panorama evaluativo actual de aquel momento, ¿vale? A renglón seguido, un segundo encargo, un segundo documento que, una vez visto que es posible contar o es posible valorar la investigación de una manera diferente, pues un segundo encargo, una segunda investigación, un segundo documento, que es el que nos encamina hacia una reforma del sistema de evaluación científica. En muy poquito tiempo, estamos hablando del año 2022, en verano ya hay una reunión en París en la que se le da carta de naturaleza a Coara, ¿vale? A lo que luego, bueno, a lo que se acaba convirtiendo en Coara, ¿no? Esa Coalition for Advancing Research Assessment, ¿vale?
¿Qué es COARA? Pues en principio una reunión de organizaciones, de instituciones preocupadas por el modelo de evaluación científica, por cambiar la forma en la que se está haciendo, bla, 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 que debe dotarse de instrumentos. ¿Cuál es el instrumento con el que se dota COARA? El instrumento es el ARRA, el Agreement on Reforming Research Assessments, que es el documento que contiene todos los principios en los que están basadas esas reformas de la evaluación de la investigación y que bebe directamente, entre otros, de ese documento hacia la reforma del sistema de evaluación de la investigación y que a su vez bebe directamente de algunas de esas declaraciones, manifiestos, reuniones, cartas, etcétera, etcétera, que veíamos en la diapositiva anterior. Esto, algunos de vosotros lo conocéis, otros me imagino que no, nos lleva a la adhesión a COARA. Empiezan a sumarse organizaciones de todos los de gran parte de los países europeos, incluso ahora se acaba de abrir la puerta a que formen parte, bueno, ya estaba abierta la puerta, pero ahora de manera formal se abre la puerta a que entren también organizaciones de países no europeos, ¿vale? Empiezan a afirmar que universidades, centros de investigación, agencias de evaluación, ¿vale? España es el país, lo escuché el otro día el dato, el país que más organizaciones tiene firmando COARA, ¿vale? El que más organizaciones tiene, junto, si la memoria no me falla, con Italia y Polonia. Me parece que eran esos tres países los que más tienen, ¿no? Que hablaba alguno del Frente Católico, ¿no? Bueno, no es tanto ese Frente Católico, sino que tenemos sistemas de evaluación relativamente similares y probablemente también con problemas, ¿no? O con disfunciones similares. Bueno, pues en España 70 firmantes, entre ellos, insisto, universidades, centros de investigación, fundaciones, etcétera, el CSIC, la CRUE, la ANECA, la FECIT y numerosas agencias autonómicas. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que a priori sobre el papel hay un amplio consenso, al menos institucional, en que la reforma es necesaria. Por el camino, año 2022, reforma de la ley de la ciencia. ¿Vale? Reforma de la ley de la ciencia. Una de las cosas importantes es que en esa reforma por primera vez aparece la ciencia abierta. Es decir, en el año 2011 lo que había aparecido era el acceso abierto en el artículo 37. En este año, o en el año 2022, el artículo, bueno, primero aparece en el artículo 2 una mención explícita a la ciencia abierta, ¿vale? Y luego en el artículo 37 se hace un desarrollo bastante interesante respecto de las prácticas de ciencia abierta, ¿vale? Y de, en fin, de los distintos elementos de la participación de las bibliotecas, etcétera, etcétera, en la ciencia abierta. Esto se complementa con la publicación en este mismo año 2023 de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, donde claramente ya se definen objetivos a alcanzar en esos 4 años respecto de la implementación de las prácticas de ciencia abierta, pero también de la implementación de una reforma en la evaluación de la ciencia, de una reforma en la evaluación científica que se hace en España. Eso aparece muy claramente en el eje D, ¿vale? En el eje D con objetivos concretos, además con establecimiento de plazos concretos. Es decir, esto no es un brindis al sol. Esto hay que hacerlo y además hay que hacerlo en esta fecha y además esto a mí me parece muy interesante, ¿no? No por primera vez, pero desde luego sí es llamativo, porque esto no ocurre muchas veces, se pone dinero para esto, ¿vale? Es decir, se presupuesta, ¿no? Las distintas acciones de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. En lo que concierne al ámbito universitario, pues también tenemos un cambio normativo muy importante, la aprobación y publicación y entrada en vigor en el año 2023 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, ¿vale? Que, entre otras cosas, se vuelve a ocupar de la ciencia abierta en el año 2000, en el artículo 12, perdón, pero además también, evidentemente, se ocupa de la evaluación académica en tanto en cuanto uno de sus, digamos, una de las patas importantes cuando habla del personal docente investigador es cómo ese personal docente investigador va a acceder, ¿no?, a formar parte de los cuerpos universitarios, es decir, establece los requisitos mínimos para la acreditación, ¿vale? En virtud de esto, se hace un desarrollo regulatorio después, de la mano de ese Real Decreto 678-2023 de 18 de julio, publicado, como sabéis, me imagino, en septiembre, que es donde ahora sí se establece el procedimiento completo para la acreditación, ¿no?, del personal para formar parte de los cuerpos universitarios. Tanto un texto como otro están claramente influenciados por la ciencia abierta, pero también, evidentemente, por todos estos movimientos que está habiendo dentro
de los cambios de modelo de evaluación científica. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Están, como digo, muy claramente influenciados por estas dos cosas. Ciencia abierta y cambio en el modelo de evaluación, que además se acaban dando, en muchos casos, se acaban dando la mano. ¿Vale? Es decir, aparecen juntas en numerosas ocasiones. Como producto de todo esto, ANECA ANECA ya había hecho algunas cosas, ¿vale? Ya lo hemos dicho, ANECA había firmado formar parte de COARA, pero ANECA también había firmado formar parte de la declaración de adherirse a la declaración de San Francisco, a la DORA, ¿vale? Y alguno dirá, bueno, también se adhirió, o dijo que se adhería en su día al manifiesto de Leiden, sí, pero eso nunca llegó al papel, ¿vale? Esta es la gran diferencia ahora, es decir, que ANECA dice, hago tal y hago cual, y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo ponemos en el papel, ¿vale? Ponemos negro sobre blanco. Entonces, para hacer tal cosa y siguiendo además lo que marca el Real Decreto de Acreditaciones, lo primero que hace es crear una comisión de evaluación y seguimiento del sistema de acreditación estatal, ¿vale? Conformada por 8 miembros que no pertenecen a ANECA y con diferentes roles, con diferentes, digamos, trayectorias profesionales e incluso funciones profesionales para asesorar a la agencia en la elaboración de los criterios, ¿no?, que han de regir esos procesos de esos procedimientos de acreditación. Por el camino, ¿qué hace ANECA? Pues, como lo vamos a reformar, porque lo tenemos que reformar y lo queremos reformar, aprovechamos y damos ya pistoletazo de salida a la reforma de la evaluación académica, de la evaluación científica. ¿Cómo? En la convocatoria de sexenio de 2023. ¿Vale? Y en virtud de esto que nos ponemos a trabajar efectivamente en la formulación de unos nuevos criterios de evaluación, al menos en la parte genérica de esos criterios de evaluación, y se introducen los primeros cambios, ¿vale?, que son los que se han transmitido, lo explicaba Daniel, los que se han transmitido en la publicación de ese borrador, que está abierto a consulta pública y a la participación de cualquier persona que, por supuesto, quiera hacer llegar sus comentarios al respecto y, evidentemente, que bienvenido será. Nosotros el viernes, creo que fue, sí, el viernes, claro, ya se nos van los días, publicamos esto de aquí, un documento que hicimos para los investigadores e investigadoras de la Pablo de Olavide, es un análisis a vuela pluma, ¿no?, de los principales cambios, ¿vale?, de los principales cambios que tiene este borrador de criterios para los sexenios de 2023. En este sentido, vamos a abrir el documento, el PDF. Simplemente, ya digo, a modo de introducción o de manera introductoria, queríamos poner en evidencia algunas de las cuestiones, y soy capaz de abrirlo, algunas de las novedades que trae esta convocatoria. A ver si con el permiso del navegador y del Adobe Acrobat tenemos acceso al documento, si ya viene por ahí. Aquí, vamos a cerrar esto. Y vamos a poner esto más grandecito para que todo el mundo vea. De todas maneras tenéis un zoom en la pantalla, ¿eh? Arriba a la izquierda podéis activar un zoom por si hay algo que queráis ver más grande. Y de otra manera lo pongo grandecito. Entonces, respecto de este borrador, bueno, pues decimos lo que ya dice el propio borrador, que viene inspirado por la LCTI, la LOSU, COARA, DORA, etcétera, etcétera. Insisten que es un borrador de criterios, ¿vale? Muy condicionado por el cambio normativo, etcétera, etcétera. Los cambios significativos, los cambios importantes. En primer lugar, la ampliación del abanico de aportaciones posibles, las tipologías de aportaciones y de los medios de difusión que se pueden, en las que estas aportaciones pueden aparecer, ¿vale? Y que se pueden utilizar estas aportaciones, evidentemente, para justificar la actividad investigadora. Se retoma el asunto de las aportaciones extraordinarias que, en contra de lo que decía la orden del año 1924, habían dejado de utilizarse en un montón de campos. ¿Vale? Y aquí lo que hace es que se retoman las aportaciones extraordinarias, se pueden utilizar en todos los campos. Esa es la primera cosa importante. Segunda cosa importante. Se van a aplicar criterios y metodologías de evaluación cualitativa y cuantitativa. ¿Vale? Las cualitativas y las cuantitativas. Y esto ya, pues, abre la puerta a dejar de hacer algo que se venía haciendo en muchos campos por parte de muchos comités, que era directamente mirar posiciones de revistas. ¿Vale? La revista está aquí, la revista está allí, hemos acabado. ¿Hay algún tipo de apreciación cualitativa, algún tipo de apreciación experta? No, ninguna.
No, ninguna. Simplemente Q1, Q2, Q3, 0,4, 7,8. ¿Vale? Bueno, pues esto es la otra cosa que dice el borrador de criterio que que va a ocurrir. ¿Vale? Para hacer esto, lo que se va a utilizar es la narrativa aportada por los solicitantes en la que consten los indicios de relevancia e impacto de cada aportación. ¿Vale? Que van a incluir, y de esto vamos a hablar largo y entendido, tanto métricas como tales, métricas contextualizadas, narradas, comentadas, explicadas, pero también otras cuestiones como la proyección internacional, si esto viene de proyectos nacionales e internacionales que se han financiado, si se han recibido premios, si la obra ha sido traducida, si ha dado lugar a la implementación de políticas públicas, si ha dado lugar al desarrollo de productos y servicios, ¿vale? Etcétera. Esa es la otra cosa importante que dice este borrador. Otra cosa súper interesante. Se da carta de naturaleza a la investigación inter y multidisciplinar. ¿Vale? Esto es muy interesante porque hasta el momento los científicos o las científicas que hacían investigaciones multidisciplinar o interdisciplinar lo pasaban realmente mal, porque no le entendían ni les evaluaban bien ni en un campo ni en otro. Ni en un campo ni en otro. Bueno, pues aquí se crea el campo, se retoma, no se crea, se retoma el campo cero que fue abandonado años A, ¿vale? Con la llegada del sexenio de transferencia, bueno, con la llegada fugaz del sexenio de transferencia, se retoma ese campo cero, pero con un nuevo uso. ¿Cuál es el uso? El de la investigación inter y multidisciplinar. Otro punto importante, acceso abierto. ¿Vale? Acceso abierto, ya en la convocatoria del año pasado algo se habló de acceso abierto, ¿no? O de ciencia abierta, de poner los datos en abierto y tal. Bueno, pues esto, continuando con los, en fin, con los casos, iba a decir con los cambios, ¿no? Que nos vienen en el ámbito legislativo y en el ámbito del ambiente internacional de la evaluación científica, el acceso abierto entra de lleno. La ciencia abierta en realidad entra de lleno y el acceso abierto también, por supuesto. Entonces, hay ahí un párrafo que básicamente viene a decirlo a los investigadores, a las investigadoras, a los solicitantes que tienen que depositar en repositorios aquellas aportaciones que vayan a presentar. ¿Vale? Eso es lo que se les dice. Y además que también tienen que depositar los datos correspondientes a esas publicaciones. Lo que hace el borrador es reproducir lo que dice el artículo 37 de la ley, lo diré, de la ley de la ciencia y el artículo 12 de la LOSU. ¿Vale? Eso es lo que hace el borrador. Se entra en la cuestión de la multiautoría, se reproduce algo que ya se dijo en la convocatoria del año pasado para algún campo, ¿no? De utilizar la taxonomía Credit para que quede meridianamente claro quién ha hecho qué, tanto en la investigación como en la propia publicación. Otro cambio, en fin, que había pedido muchísima gente porque es un sinsentido en el mundo en el que vivimos, de publicación continua, de publicación digital. Mire usted que ya el papel se utiliza muy poco, es que se puedan utilizar las publicaciones aceptadas, pero no efectivamente empaquetadas, hablo de artículos de revista, en un número o en un volumen concreto de la revista. A veces sin paginar. Bueno, pero si es que la publicación está ahí ya, si es que la gente la está leyendo, la está utilizando, la está citando, ¿por qué no la podemos utilizar en sexenio? Bueno, pues esto se va a poder hacer también en virtud de, finalmente, cómo quede este borrador. Cambio de rumbo en la parte métrica. Se eliminan las métricas y las fuentes en los criterios específicos. ¿Vale? Ya no aparecen, como si os acordáis, en cada campo se tomará en consideración los artículos publicados en revistas presentes en la base de datos tal. Eso ha desaparecido. ¿Vale? Y ha desaparecido porque efectivamente hay una intención de que eso sea así. ¿Vale? De que sea así y sea sustituido, ¿vale? Por esa narración apoyándose en métricas, en indicadores y en fuentes de información de las que aparecen a modo de ejemplo en el apéndice. ¿Vale? En el apéndice. Y este quizá es el cambio más importante. ¿Vale? Porque más allá de las fuentes que aparezcan, esto es lo interesante. Se le da un peso muy importante a la valía de la aportación frente al medio en la que se difunde. Es decir, nos vamos de un escenario de Journal Level Metrics a un escenario de Article Level Metrics. ¿Vale? Esta cosa que ya estamos hartos de decir porque nos duele la boca de decirlo. ¿Vale? Bueno, pues esta cosa ya aparece o va a aparecer
según cómo vaya marchando esto, en el BOE, ¿vale? Y lo que hacemos es esto, aportar un apéndice con una lista ilustrativa no exhaustiva de posibles métricas, fuentes y dimensiones para evidenciar el valor de cada aportación, y esto lo van a explicar luego mis compañeros muy bien, que cada candidato o candidata va a elegir para cada aportación en función de sus propios intereses y en función de lo que estime pertinente. Finalmente, nada, cosa que esto ya ha comentado Daniel, que está abierto el periodo de participación pública para comentar este borrador, para hacer aportaciones para la mejora del borrador y esto que ya hemos dicho, que se simplifican también los criterios específicos, ¿vale? Se simplifican los criterios específicos desapareciendo la mención en la mayor parte de los casos, pues a todas estas herramientas, listados, indicadores, métricas, etcétera, etcétera, que al final acababan conformando esa ensalada métrica de la que yo he hablado en alguna ocasión, ¿vale? Bien, pues hecha esta presentación, como dicen en la tele, devolvemos la comunicación a los estudios centrales, y damos paso pues, a los siguientes compañeros. Muchas gracias, Ángel, por esta presentación. Yo recomiendo a todo el mundo que se haga con ese documento que ha explicado Ángel, porque viene todo perfectamente detallado y a una introducción perfecta para poder conocer un poquito qué está pasando con todo este proceso de cambio. Ahora voy a darle la palabra a Enrique Orduña, que se va a centrar especialmente ahora en ese apéndice que ahí sí hemos tenido, la verdad, algún peso, las tres personas que estamos por aquí hablando, ¿vale? Que se llama Dimensiones métricas y fuentes de bibliometría narrativa, criterios mínimos de los medios de difusión y de publicaciones. Con este apéndice, yo simplemente comentar muy por encima lo que hemos intentado un poco. Claro, se ha quitado el factor de impacto, se han introducido dos factores nuevos muy importantes, que se elimina, digamos, o se le da menos peso a la métrica basada en la revista y además se introduce todo el tema de ciencia abierta. Eso había que articularlo de una manera. Todos los indicadores que se presentan, todas las métricas que presentamos no tienen carácter vinculante ni todas las fuentes, sino que son una serie de pistas, una serie de herramientas que os damos para ver por dónde podéis o con qué narrativa podéis jugar. He indicado un poco con el tema que hablamos de bibliometría aquí narrativa, porque ahora lo va a explicar también Enrique, pero queremos enfatizarlo muy bien. Esta bibliometría narrativa tiene que ver con una de las herramientas principales que se utilizan en este nuevo modelo evaluativo, son los currículums narrativos, que ya mismo todo el mundo vamos a tener que manejar para proyectos de investigación, para convocatorias de todo tipo, ¿vale? Por tanto, no es una cosa que nos hayamos sacado de la manga, ni que hayamos inventado, sino un concepto que hemos articulado en torno a conceptos ya preexistentes. Y bueno, decir que esta parada un poco lo que intenta es dar cuál es el panorama actual que hay de métricas, sobre todo métricas a nivel de artículos, ¿vale? Qué tipo de narrativa puede construir, de citación, de impacto social, y también explicar un poco a través de una tabla cuáles son las diferentes métricas, fuentes, evidencias que podéis presentar en vuestras aportaciones. Solo un inciso más y le doy ya la palabra a Enrique. Todas las fuentes, todos los indicadores que ponemos son de carácter ilustrativo. Es decir, no hay que presentar todos esos indicadores a la convocatoria. Son ilustrativos, por tanto, no están todos los que son, ni son todos los que están. Es ilustrativo. ¿Vale? Bueno, y sin más, ahora lo va a explicar Enrique perfectamente este borrador y después tengo algunas preguntas también que hacerle a ellos para que sigan enfatizando en algunos aspectos. Enrique va a proceder a explicar un poco cuál es la filosofía que subyace de esta petición. Enrique, te doy la Perfecto. palabra. Pues voy a compartir la pantalla y me decís si. Ahí. Ahí la vemos Perfecto, ya. se puede ver, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Gracias, Dani, por la introducción y además ya creo que has contado un montón de cosas que son súper importantes para lo que vamos a ver, especialmente para la tabla de indicadores y de métricas que aparece al final y que ha generado así, ¿no? Como ese revuelo, ¿no? de las métricas, de las fuentes que aparecen, que no aparecen, etcétera. Bien, yo creo que el punto de partida que tenemos es esta disociación de esas distintas escuelas de evaluación que tenemos. En un extremo la parte cualitativa y en el otro extremo la parte cuantitativa, y siempre pues desde la comisión hemos tenido el objetivo de llegar a un punto y a un equilibrio medio, porque creemos en ambas, no creemos en la utilización de una solamente en lugar de la otra. Todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. En la parte cualitativa
obviamente tiene dificultades por la lentitud, por cierta subjetividad en ocasiones y sobre todo porque a veces nos la llevamos a ese escenario en el que estamos pensando que el comité de evaluación va a tener que leerse cada una de las aportaciones y decidir si esa aportación es válida o no es válida, lo cual pues muchas veces no tiene sentido porque es un trabajo ya revisado, ya publicado. No tiene mucho sentido que esos evaluadores lean el trabajo y hagan ese dictamen cuando a lo mejor ni siquiera son expertos específicamente en esa disciplina de la persona solicitante. Y además, realmente nosotros vamos a lo que es la evaluación de la actividad científica, es decir, si se ha producido o no se ha producido esa actividad y qué impacto o influencia ha podido tener, no tanto evaluar la calidad. Y en el otro extremo tenemos la parte cuantitativa, generalmente aplicada mediante indicadores bibliométricos y como han comentado previamente mis compañeros, pues también he tenido una serie de críticas importantes, como es la utilización indiscriminada del factor de impacto para decidir si las aportaciones eran positivas o eran negativas en la evaluación de una persona solicitante, lo cual no tiene mucho sentido y desde la bibliometría, desde la literatura científica en el área de la bibliometría, siempre se ha comentado. Obviamente ha habido discusiones, hay gente que está más a favor o en contra, pero de forma más o menos unánime, la utilización del factor de impacto para efectos evaluativos de una persona siempre ha sido denunciada como una práctica incompleta e imprecisa, porque el factor de impacto está midiendo otras cosas. Entonces, con esa disyuntiva, pues partimos, ¿no? a trabajar y en este borrador, que insisto que es un borrador, y pues yo complemento lo que ha dicho Dani y Ángel, que por primera vez se somete, ¿no? a escrutinio público para que pueda ser discutida y recibir aportaciones de la gente. Yo creo que es algo muy, muy importante. En este borrador, y también partiendo de lo que ha comentado Ángel al principio, se parte de una amplitud de aportaciones. Las personas van a poder aportar una mayor cantidad, una mayor variedad de tipología documental. Entonces, ese proceso, digamos, lógico comienza en ese momento en el que las personas deciden qué tipo de aportaciones quieren presentar. Y a partir de aquí es donde, de alguna manera, cambia un poquito la filosofía del borrador y entramos en ese punto de indicios. Hemos tratado de evitar la palabra calidad porque creemos que no es el término adecuado, pero sí indicios y evidencias de que algo está pasando. Y ahí es donde se amplía completamente los elementos que podemos utilizar para evidenciar el impacto que ha podido tener una aportación determinada. Y lo ha comentado perfectamente Ángel al principio, pueden ser elementos de corte cualitativo o de corte cuantitativo. El apéndice va a la parte cuantitativa porque es la que utiliza fuentes y métricas, pero eso no significa que las personas solicitantes puedan introducir otros elementos que a su juicio puedan dar indicios de que el trabajo o la aportación pues tiene impacto o tiene una influencia como para merecer la evaluación positiva. Bien, por lo tanto, cada persona tiene que identificar esos elementos que realmente están aportando o explican la validez o el valor de cada una de las aportaciones. Y todos esos indicios, y entro ya en la parte cuantitativa, lo que hemos introducido como novedad es pues, una especie de clasificación o de categorización de esos indicios en la parte cuantitativa, en la que tenemos, por un lado, 3 niveles para el de la aportación en sí misma, la parte del medio, ahora comentaré después, la parte de la ciencia abierta, y en cada uno de estos 3 niveles tenemos un conjunto. Por lo tanto, tenemos una serie de métricas que pueden estar englobadas dentro de lo que es una dimensión que irá dentro de uno de los 3 niveles que voy a comentar ahora a continuación con más detalle. Pero la idea es, tenemos muchos indicios, esos indicios pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos, y los cuantitativos vamos a tener 3 niveles para aportarlos. Lo comentaré con mayor detalle. Y dentro de cada una de esas dimensiones, obviamente vamos a tener una serie de métricas y esas métricas vienen de determinadas fuentes. Y un cambio, creo que brutal con respecto a cómo se hacía la evaluación de sexenios anteriormente es que no estamos delimitando métricas específicas y no estamos delimitando fuentes específicas, sino a juicio de la persona solicitante podrá elegir qué métricas son las más apropiadas y que reflejen en mejor medida la aportación. Eso sí,
a ese uso de métricas es muy importante la parte de uso responsable. Y eso viene delimitado en la literatura, viene delimitado en todos esos principios, declaraciones, manifiestos que han habido durante la última década de un uso responsable y preciso de lo que son los indicadores bibliométricos. Y eso es lo que nos lleva a esa parte de querer añadir un contexto a esas métricas para que puedan explicar por qué son importantes y qué es lo que están midiendo. Y no simplemente decir, tengo 7 citas. Bueno, pues estupendo, tiene usted 7 citas, pero eso es bueno o es malo. ¿Por qué no tiene por qué ser necesariamente bueno? Bien, y aquí en ese punto de contexto y tomando prestado este esquema de Dani, y lo ha comentado él cuando me ha introducido la parte de narrativa o la parte de contexto a los indicadores, pues es importante. Pero como dice Dani, obviamente no viene de la nada, viene de un contexto evaluativo que ya existía, además una tendencia en todo el mundo, especialmente en Europa, de la utilización de ese currículum narrativo como parte de las habilidades que debe tener el investigador a la hora de narrar y de contar cuáles son las aportaciones que tiene y que ya existían en los currículums abreviados para la solicitud de proyectos. Por ejemplo, la convocatoria pasada ya se utilizaba ese modelo de evaluación y es que de hecho ya lo teníamos en las secciones anteriores porque ese campo resumen que teníamos realmente no era para incorporar el resumen de la acción, sino ya para narrar de alguna manera por qué había sido importante el trabajo, cuál había sido la aportación de la persona solicitante, qué cosas importantes esa aportación había hecho. Realmente ese campo de resumen ya en muchas ocasiones se estaba utilizando de forma narrada y los servicios de apoyo a la investigación en bibliotecas y empresas que se dedican a esto ya estaban utilizando esa narración para hacer la solicitud de sexenios realmente. Por lo tanto, no es una cosa nueva, ni mucho menos, pero nosotros la hemos llevado un paso un poquito más allá, como ahora contaré, para introducir esa contextualización de las métricas, ¿de acuerdo? La parte de indicadores cuantitativos que podemos, yo no diría narrar, sino simplemente contextualizar y explicar por qué son importantes. Bien, dentro de lo que es este apéndice y con las novedades del borrador de sexenios, tenemos las distintas dimensiones de métricas, ¿de acuerdo? Y esas dimensiones vienen a 3 niveles. En este nivel estamos en el nivel de la aportación misma y tenemos que ser conscientes que Aneca ha firmado Quora, se ha adherido a Dora. Es decir, eso implica que la reforma de los sexenios tiene que ir en una dirección, ¿de acuerdo? Porque uno tiene que ser coherente con lo que ha firmado y lo que se ha adherido. Por lo tanto, hay un énfasis a las métricas que están directamente relacionadas con la aportación y no con el canal o con el medio en el que se ha publicado un trabajo. Y dentro de lo que es este nivel de la aportación misma, como puede ser un artículo, un capítulo de libro, un libro, etcétera, tenemos métricas que pueden estar categorizadas en estas 4 líneas. Métricas que estén relacionadas con la citación, es decir, las métricas tradicionales, ¿de acuerdo? Citas bibliográficas que recibe la aportación. Luego veremos el tema de las fuentes un poquito más adelante. Pero bueno, ahí dentro de esa categoría tendremos muchísimas citas, muchísimas métricas relacionadas con la recepción de citas. El uso de esas aportaciones por parte de la comunidad, y eso es muy importante, es decir, uno puede publicar un trabajo y ese trabajo puede no ser leído absolutamente por nadie. Y aquí introducimos una cantidad y una variedad de métricas y de fuentes que están relacionadas con las descargas, con las lecturas, con las interacciones que puede tener la comunidad con una aportación, que no tiene por qué ser un artículo, sino también pueden ser los datos, pueden ser software, bueno, eso lo veremos un poquito más adelante cuando discutamos los elementos de la tabla, pero esta categoría de métricas viene relacionada con la interacción y el uso que una determinada aportación está teniendo, ¿de acuerdo? En un entorno online fundamentalmente. Y luego tenemos 2 categorías de métricas más que tienen, digamos, ese adjetivo de social, pero que son distintas. En la parte de influencia social hemos añadido una categoría de métricas que está relacionada con las citas realmente, pero las citas que vienen de aportaciones que no han pasado probablemente un proceso de revisión por pares o que están en un contexto o en unos mecanismos fuera de lo que es el proceso científico. Ahí tenemos citas que pueden provenir de guías clínicas, citas que pueden provenir de noticias publicadas en medios de comunicación prestigiosos, citas que pueden venir de guías de políticas públicas
y que denotan de alguna forma que ese trabajo ha trascendido lo que es el impacto dentro de la comunidad científica y ha salido fuera de la comunidad científica, está llegando a la sociedad. Y por lo tanto, antes era difícil o más difícil utilizar y valorar esas aportaciones y ahora pues va a ser valorable, lo cual para muchísimas disciplinas y para muchísimos tipos de trabajo pues va a favorecer la forma en la que estamos evaluándolos. Entonces, influencia social vienen por ese punto de recibir citas y menciones desde documentos relevantes, importantes, pero que no son necesariamente trabajos científicos. Y finalmente viene toda una categoría de métricas que está relacionada con las plataformas de redes sociales, especialmente las redes sociales especializadas y científicas, y que denotan de alguna forma la influencia que ha podido tener una determinada aportación en el mundo online, contando obviamente pues el tipo de métricas, tipo número de retweets, número de comparticiones, likes, etcétera, etcétera. Pero no quiero que esto se banalice, es decir, no significa que una aportación puesta en una plataforma de redes sociales que reciba X interacciones o X engagement, eso necesariamente hace que ese trabajo esté aprobado, que sea positivo. Es una evidencia más que se aporta para indicar que ese trabajo pues, ha tenido una cierta relevancia. Ninguna de las categorías de métricas, ninguna de las métricas es necesariamente más importante que la otra y eso es algo que tiene que quedar claramente reflejado. Es decir, hay distintos itinerarios y distintas formas en las que una determinada aportación puede ser evidenciada. ¿De acuerdo? Y eso simplemente ampliar el abanico para que las personas, especialmente en ciertas áreas y ciertas disciplinas, en las que nunca llegarían a tener citas, pero sí han tenido una evidencia de impacto, puedan demostrarlo. Bien, por lo tanto, a nivel de la aportación, a nivel del documento. Lo que comentaban mis colegas como Article Level Metrics, a mí me gusta más llamarlo public. Artículo parece que estamos hablando solamente de artículos y no estamos hablando solamente de artículos, sino de cualquier tipología que esté. Bien, en la segunda dimensión es a nivel del canal o del medio en el que la aportación se está difundiendo. Es decir, no es que hayamos eliminado el factor de impacto, ni hayamos eliminado el SJR, ni hayamos eliminado nada de esto. Fundamentalmente es que deja de ser determinante en el proceso de evaluación. Eso es lo que es importante. Es una métrica más que se puede aportar, que puede valorarse, pero que en ningún momento el hecho de tenerla necesariamente y de forma exclusiva va a hacer que eso sea necesariamente una evaluación positiva. Por lo tanto, es una métrica más, una evidencia más que se puede aportar. Y aquí tenemos, digamos, dos categorías o conjuntos de métricas, unas relacionadas con el impacto, que es lo que conocemos, el factor de impacto, el SJR, el set-score y todo tipo de métricas que estén relacionadas con el impacto de las revistas o de los canales. Y por otra parte, un conjunto de métricas que está relacionado con la calidad del proceso editorial de esas revistas y de esas editoriales, ¿de acuerdo? Como sellos de calidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para temas de monografías. Por lo tanto, ahí las personas que someten sus trabajos a evaluación podrán decidir si lo consideran adecuado incorporar estas métricas en el informe que presenten. Bien, y finalmente otra novedad es la inclusión de un conjunto de métricas que estén relacionadas con la apertura y con el acceso abierto y la ciencia abierta. Y aquí hemos, de alguna manera, clasificado estas métricas en tres grandes áreas. La parte de depósito, que implica, como han dicho mis compañeros, registrar, depositar en repositorios institucionales, temáticos, o bien, no solamente para restringirlo en repositorios, sino también en revistas Diamante, las aportaciones, ¿de acuerdo? Para que estén en acceso abierto. Creemos que es un elemento fundamental y que se alinea con lo que ANECA ha afirmado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, era indispensable que la parte de acceso estuviese en la reforma. Aparte de lo que es el depósito de las aportaciones en abierto, hay dos elementos nuevos, que es, por un lado, la compartición de material y la participación ciudadana, ciencia ciudadana, etc. La parte de compartición quiero detenerme un poquito, porque está muy relacionado también con el tipo de aportaciones que se pueden enviar, aunque hay obviamente diferencias por los campos, por cada uno de los campos.
Y viene de alguna manera en relación a lo que es la ciencia moderna y cómo se publica y se difunde la investigación hoy día, que no tiene nada que ver como se hacía hace 20 años. Por lo tanto, en muchísimas disciplinas y en muchos campos, aparte de que el trabajo sea más multidisciplinar y con más personas involucradas, la cantidad de documentación, de información, de datos que se generan en torno a un proyecto es muy grande. Y por lo tanto, compartir todo eso y compartirlo en abierto es fundamental. Y eso es un poco lo que quiere compensar o valorar en este nuevo borrador. Pues, por ejemplo, un trabajo puede tener un dataset en el que se incluya pues un montón de información de datos brutos que no han podido ser utilizados todos en una publicación, pero quedan disponibles para que la gente pueda verlos, pueda ver si realmente el trabajo tiene una corrección, es válido, es decir, hay una parte de transparencia y también una parte de replicabilidad, de que la gente pueda replicar los trabajos para comprobar su corrección o incluso reutilizar ese material para otras publicaciones que puedan venir después. Y eso está obviamente entroncado con la filosofía de la ciencia abierta que está dentro del plan de ciencia abierta. Por lo tanto, hay que valorar esos elementos y obviamente podemos tener métricas o podemos tener elementos para valorar la calidad de esos datasets, como son los principios FAIR y otros criterios que se puedan aportar para evidenciar que esas aportaciones tienen una calidad y están siendo utilizadas. Es decir, estas aportaciones a su vez pueden tener métricas de uso o métricas de influencia social, porque van a tener su registro, pueden tener su DOI, pueden tener su handler, pueden tener su identificador y por lo tanto monitorizar el impacto que estos elementos pueden tener. Y además, no solo como acompañante de artículos, en otras ocasiones esos materiales complementarios puede ser la aportación en sí misma que que la persona solicitante esté aportando, ¿de acuerdo? Esos datos o ese software que haya elaborado como parte de un proyecto científico. Y luego tenemos finalmente una serie de métricas que están relacionadas con la participación ciudadana en los trabajos, para abrazar de alguna forma un poquito los pilares de la ciencia abierta dentro de esta reforma. Bien, como digo, son elementos que se pueden incorporar, pero que en ningún caso implican un itinerario único y exclusivo para poder alcanzar la evaluación positiva. Es decir, lo que hacemos es ampliar las posibilidades. Mucha gente pues, estos días expresa ciertas dudas o qué va a ocurrir, va a ser más difícil. Es todo lo contrario. Es decir, estamos ante una reforma que es inclusiva, es decir, lo que se tenía en cuenta antes se tiene en cuenta y además de todo eso se tiene en cuenta en muchísimas más cosas. Por lo tanto, las personas en áreas más multidisciplinares o que están trabajando en temas que se salen de la norma, pues pueden tener la posibilidad de aportar esas evidencias. Entonces, en esa tabla final, y no entro en la tabla porque puede ser infinita y creo que puede llevar a confusión, he introducido en esta diapositiva lo que son la cabecera de esa tabla, que son los títulos de las columnas, que son las que ven en la pantalla. Bien, y como ha dicho Dani, y lo voy a volver a repetir porque es muy importante, esa tabla es ilustrativa. Esa tabla significa simplemente ejemplos de cosas que las personas solicitantes pueden aportar. No significa que por el hecho de que la tabla se vaya a valorar mejor o el hecho de que una determinada fuente no esté ahí significa que no vaya a ser valorada. No tiene nada que ver. Son ejemplos de métricas que se pueden aportar. Y tiene una sucesión lógica, desde lo que es la propia métrica hasta lo que es el contexto. Es decir, hay una secuencia para que sirva de ejemplo para entender cómo se deben aportar y por lo tanto, una persona solicitante puede elegir la métrica que quiera en cualquiera de las dimensiones. Y esa métrica, obviamente, y siguiendo los principios que hemos dicho con anterioridad, pues mejor que si son métricas en el de aportación y si son métricas normalizadas. Por ejemplo, si estamos midiendo citas, pues siempre va a ser más preciso y va a ser aconsejable pues, utilizar indicadores normalizados de citas en lugar de citas brutas como he recibido 40 citas. Se puede utilizar, pero siempre va a ser mejor ir hacia las métricas normalizadas porque es lo que la literatura nos está diciendo. Las dimensiones, no hay ninguna que digamos, esta es la importante y las demás son complementarias. Todas las dimensiones aportan, todas las dimensiones pueden ser utilizadas y tenemos distintos itinerarios para poder llegar a esa evaluación. Por lo tanto, no hay ninguna que sea especialmente obligatoria
para poder cumplir. Lo mismo con el nivel, pero obviamente, y siendo coherente con lo dicho anteriormente, aquellas métricas que estén a nivel de la aportación, pues tienen una importancia especial, obviamente. Más que las métricas que estén a nivel del medio, pues tendrán un valor menor que las métricas en el de la aportación, porque es a lo que vamos en el proceso de cambio y de reforma. Bien, y luego el resto de elementos, alcance, evidencia, es un camino que seguimos para que se entienda bien la métrica que estamos utilizando. Y eso nos va a llevar a esa parte de contexto o bibliometría narrativa que utilizamos. Es decir, tenemos que entender qué métrica estamos utilizando para evidenciar qué cosa. Es decir, yo puedo decir que me han citado 40 veces, pero ¿eso qué implica? ¿Qué mide? ¿Qué significa? Entonces, tenemos ese pequeño camino que creo que es ilustrativo y ayuda a que las personas solicitantes entiendan cómo aportar la información. Por lo tanto, el alcance simplemente es una especie de definición de la métrica para que se entienda qué es lo que se está midiendo, pero esa evidencia ayuda a entender, como pone aquí, qué es lo que indica y por lo tanto esto indica es el indicador cuando transformamos la métrica en un indicador de algo. Por lo tanto, es importante que pasemos de las 40 citas a entender que la cita está hablando de impacto científico y que ese impacto científico denota ciertas cosas. Esas métricas van a poder obtenerse de múltiples fuentes. Y hemos puesto un listado y quiero remarcar muy especialmente, ese listado no es una lista de fuentes preferentes. Puede haber fuentes que no estén en ese listado para una métrica concreta, como puede ser las citas recibidas, pero esa fuente podría ser perfectamente aportada y valorada suficientemente si esa fuente pues, tiene unos criterios de calidad, ¿de acuerdo? Formales. Por lo tanto, son ejemplos de fuentes que se pueden aportar y hemos hecho un énfasis en introducir algunas fuentes, tanto cerradas como especialmente fuentes abiertas, para que se entienda que hay una multiplicidad de fuentes existentes que pueden ser utilizadas por las personas solicitantes. En el caso de que la fuente sea una revista, hay un apéndice de criterios formales de las revistas que luego, si tenemos tiempo, podemos comprobar que es importante quizá en el turno de las preguntas. Y llegamos a la parte de contexto que quizá está dando un poco de miedo a la gente. Y no se trata de hacer literatura, no se trata de ningún realismo mágico. Aquí lo que se trata es de explicar por qué es importante que te hayan citado 40 veces. Y es dar contexto y filtrar de alguna forma esas 40 citas. Pues a lo mejor esas 40 citas, 10 de esas citas vienen de personas importantes, a lo mejor ese trabajo ha pasado a ser altamente citado o las 27.000 descargas que has tenido vienen de un lugar que es muy importante por un motivo muy determinado y es una forma de dar voz a las personas para que puedan expresar mejor cuál es el impacto y la influencia que los trabajos han tenido a partir de una métrica concreta y construir un texto que va a aportar mucho más que decir que ese trabajo está en un Q1, porque probablemente eso nos esté diciendo muy poco, ¿de acuerdo? Yo no sé si me he pasado de tiempo, si vamos bien. No, vamos bien, vamos bien. Sí. Perfecto. Yo quería dejarlo por aquí y ya ir al turno de preguntas porque entiendo que muchas de las cosas van a estar Vale, claras. muchas gracias Enrique por la presentación. Yo creo que ha quedado bastante claro la explicación de esta petición, o al menos esta es una explicación bastante introductoria, pero yo creo que más o menos la gente le puede ilustrar muy bien hacia dónde se va. Yo tengo alguna apreciación que le quiero decir, bueno, alguna apreciación. Quiero compartiros con vosotros y con vosotras un material que lo pongo aquí para el chat, que es simplemente una presentación que yo hice hace poco, no en el marco de ANECA, sino en el marco general. Ahí la comparto, que la tenemos en Zenodo, y un poco lo que buscamos con esa presentación es que voy a compartir brevemente una cosita y vamos a dar turno preguntas, pero queríamos compartir aplicación pantalla aquí. Pantalla completa, simplemente un pequeño comentario a lo que ya se está viendo, ¿no? A lo que ya comentaba Orduña. Bueno, aquí está lo que compartió, ¿vale? La presentación que compartió se llama Bibliometría Narrativa, Aplicaciones para Defensa de Currículum, y en esa presentación simplemente vais a encontrar algunas pistas de cómo podéis defender esos
esas aportaciones, ¿vale? Fijaros, yo quiero enfatizar dos cosas. Antes, el itinerario, digamos, descriptivo de una aportación, de la descripción de esos apéndices, era yo tengo factor de impacto estupendo y si no lo tengo, tengo un apartado en blanco o no sé qué contar. Ahora tenemos el factor de impacto porque también es aceptado, pero tenemos muchas más métricas. Esto quiere decir, fijaros, que una persona o dos investigadores con una misma aportación pueden hacer una defensa diferente de su currículum, de su aportación, ¿vale? Porque quiere enfatizar a lo mejor una persona el impacto científico, otra el impacto social. Y las dos son válidas y las dos tienen el mismo peso. ¿Por qué? Porque ha puesto antes Enrique la diapositiva. Aquí las métricas, las narrativas ayudan a defender la aportación, pero eso se lee por parte de un evaluador. ¿Vale? Ya sabéis que aquí tiene más peso ahora lo que es esa lectura de la evidencia, ese error del peer review, ¿vale? Por tanto, aquí no hay ninguna defensa mejor que otra. Veis que se pueden hacer diferentes narrativas, que yo he puesto aquí, narrativa de contexto, de posición, de agente, de audiencia, pero veis que se pueden utilizar diferentes narrativas según la aportación. Se pueden utilizar también diferentes indicadores, cada uno seleccionar los indicadores que más les guste o que más les beneficie por la defensa de la aportación. Veis que aquí tenemos 4 casos y cada uno hace su colección de indicadores que más les beneficia. Unos son de impacto, otros son de influencia social, otros son de atención social, otros son de uso, ¿vale? Y además se nos amplía sustancialmente las fuentes que existen. Hemos puesto varias fuentes, pero aquí vais a encontrar, fijaros, todas las que aquí hemos hecho una pequeña imagen de muchas fuentes. ¿Vale? De muchas fuentes que podéis encontrar. Sin embargo, a mí me han llegado algunas, que esto va a ser súper difícil. Mirad, con las fuentes que tiene la biblioteca, biblioteca, que son Web of Science, Scopus, Dimension, con los datos de uso de repositorio, el 95% de las aportaciones podéis describirlas. ¿Vale? En Web of Science hay una cantidad de información impresionante. En Scopus tenéis información impresionante porque tenéis todas las métricas de impacto y todas las métricas alternativas porque está vinculado a Planis, que os dan todas las métricas. En los repositorios tenéis también muchos datos. Fijaros, aquí un poco, no voy a entrar en esto, pero porque está la presentación y creo que está además muy bien explicado, porque hicimos un esfuerzo importante por sistematizarlo, vais a encontrar algunas narrativas o algunas formas en las que tenemos, en las que podéis defender estas aportaciones, ¿vale? Simplemente quería comentar esto, que tenéis ahí ese recurso para utilizarlo. Y bueno, además ya os digo que tanto mi compañero Ángel como Enrique, os digo de verdad que vamos a hacer un esfuerzo en el futuro para crear documentos, para crear guías, para que un poco podáis orientaros y por supuesto, como pongo en esa presentación, en las bibliotecas de estos temas se ven muchísimo y es un recurso que podéis aprovechar dentro de vuestras universidades. Más cosas. Bueno, vamos a pasar ahora una serie de preguntas que tengo aquí preparadas para Ángel, para Enrique. Son las 1:30. Lo voy a pasar muy rápido, Ángel, lo voy a pasar muy rápido, Enrique. Voy a seleccionar aquellas que me gusten un poquito más, aquellas que creo que hay que enfatizar más, y yo creo que también es importante que escuchemos a la gente del público por si tiene algún comentario. Pero bueno, voy a empezar con una pregunta para Ángel, una pregunta relacionada con las publicaciones, el acceso abierto, porque creo que esto tiene que quedar muy claro, creo que se tiene que enfatizar cuál es el papel de las publicaciones en acceso abierto, cuál es el papel de las publicaciones en acceso abierto en el nuevo contexto. Y además, Ángel, cómo se incentiva y valora el depósito de publicaciones científicas, ¿vale? Yo creo que esto ha generado, bueno, es uno de los aspectos más importantes, yo creo que es fundamental, que es toda la contribución que hacemos al acceso abierto, cómo se ve reflejado. ¿Nos puede dar un poquito más de pistas al respecto? Sí, bueno, hay que tomar en consideración esto que venimos diciendo, es decir, esta convocatoria de sexenios es una primera convocatoria hacia el cambio. Entonces, quizás no está todo lo que nos gustaría que estuviese, ¿vale? No es todavía todo lo completa que quizás dentro de unos años será. Eso es importante, porque se ha buscado también que no haya una disrupción, es decir, que no haya una ruptura total con lo que veníamos haciendo. En este sentido... Efectivamente, Ángel, eso no lo hemos comentado, y perdóname que te interrumpa, No, pero adelante. esta convocatoria, digamos, es casi transitoria y tenéis que tener en cuenta la política científica está cambiando en una dirección clara e imparable. Esto ya da igual las protestas que haya porque son documentos internacionales, directrices internacionales que se hacen. Y va a haber un periodo en el que los que estamos contribuyendo a esta reforma hemos tenido que combinar el antiguo modelo evaluativo
con el nuevo modelo evaluativo. Por tanto, es verdad que cuando se hace una transición, pues hay problemas, hay ajustes, hay cambios. Entonces, incluso puede haber incluso hasta contradicciones, pero bueno, tened en cuenta que es transitorio, que esto a lo mejor queda ya fijo, queda ya aceptado dentro de 2 o 3 años. Evidentemente, esta convocatoria va a ser la convocatoria de la polémica y, en fin, va a ser la convocatoria madura. Perdona, Ángel. Nada, no, no, Sí, adelante, sí. no, no. Si venía muy bien que lo dijera, ¿vale? Porque esto que digo es global, pero ahora, aplicado al tema del acceso abierto. Claro, la convocatoria no puede separarse de lo que dicen los textos legales. Y ahí está la ley de la ciencia, con sus 2 redacciones del año 11, del año 22, y está la LOSU también. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que se utilicen de manera intensiva los repositorios, como una práctica definitoria de la ciencia abierta y del acceso abierto. Para que la investigación quede abierta se tienen que utilizar los repositorios. Entonces, ¿con qué grado de intensidad? Con el que corresponda según el momento de publicación, a tenor de los textos legales. Es decir, hay una obligatoriedad en el texto del año 2011 para las investigaciones con fondos financiadas con fondos públicos, que había además un lapso de tiempo de 12 meses para llevar a cabo el depósito de los artículos de revista, ¿vale? Que hasta el año 22 quedan exentos el resto de tipologías documentales. Eso se corrige en el año 2022. En el año 2022 ya hay esa obligatoriedad de depósito en repositorios, cuidado con esto, de todas las aportaciones de manera inmediata y además de los datos que acompañan a las aportaciones. ¿Vale? Hay esa obligatoriedad de depósito. En abierto, bueno, pues eso es lo que tenemos que hablar. Eso tiene que quedar meridianamente claro en la versión definitiva que salga de sexenios, ¿vale? En el borrador parece que no queda del todo claro. Bueno, pues ya están llegando, como bien dice Daniel, tanto a nosotros mismos como a la propia NECA, ya están llegando pues propuestas de reformulación de este apartado en ese sentido para que todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que hacer. Ahí, papel fundamental de las bibliotecas. Papel fundamental, porque vamos a tener que trabajar para posibilitar que investigadores e investigadoras puedan hacer ese depósito de las aportaciones y para controlar, bueno, pues los temas relacionados con versiones a depositar, licencias, embargo, etcétera, etcétera. Tendremos que estar muy, muy encima de ese asunto. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Gracias, Ángel. Yo he pasado ahora de una pregunta rápida. Sí, veo que estáis levantando la mano. Vamos a hacer 3 o 4 preguntas, 5 preguntillas que tenemos aquí preparadas para nuestros compañeros y ahora atendemos ya a vuestras preguntas, ¿vale? Quería preguntarle a Enrique, me lo pregunto también a mí mismo, porque fijaros, antes teníamos el factor de impacto. Bueno, que ha funcionado relativamente bien, pero ya ahora un poquito a lo mejor de jubilarlo. Claro, esto nos ha abierto la puerta, Enrique, a que metamos una serie de métricas o una serie que pueden sufrir muchas críticas o que son las almétricas. Esto es interesante. Yo quería que me contara qué son las almétricas, porque puede haber confusión, por ejemplo, han hecho, la gente considera las almétricas, por ejemplo, cuántos likes tengo o cuántas redes sociales. Y realmente la parte que yo lo he utilizado y la parte que tú lo utilizas, los proyectos, las publicaciones que tenemos, pocas veces nos centramos en estos aspectos. Yo quería compartir simplemente que las métricas son todo lo que no son citas. O normalmente yo lo entiendo así, todo lo que no son citas académicas son las métricas. Y esto es interesante porque ahí se abre la puerta a que metáis, por ejemplo, menciones que se reciben en los policy reports, la difusión que tenéis en medios de comunicación, que son indicadores que todos entendemos y que son, bueno, son indicadores bastante claros de hacia dónde llega un artículo. Enrique, yo quería que nos explicara, que tú tienes mucho arte para eso, en 2 o 3 minutos, qué son las métricas y por qué están aquí en este borrador, por qué se han incluido así de repente en este. Explícanos un poco qué consiste todo esto Pues de las métricas alternativas. Pero bueno, un poco para en 2 o 3 minutos. pregunta Ese más, es tu reto. pregunta más difícil de intentar definir qué son las almétricas en 2 minutos. Esto si estuviésemos en una plaza me enfadaría y si me preguntaras eso. Es broma. Bien, a ver, altmétricas realmente viene de métricas alternativas al factor de impacto. Eso fue la nomenclatura original que Briem y sus colegas hicieron cuando realizaron el manifiesto Altmetrics. El manifiesto Altmetrics es súper antiguo. Es decir, pues pensamos que es algo muy moderno, pues ya es que ya hace muchísimos años, más de 10 Sí. años, ¿no? Que salió. Y de hecho, cuando sale ya no era algo especialmente nuevo, ya había muchas métricas y muchas fuentes que existían y que se estaban utilizando con anterioridad, ¿no? Ya hablo también pues, de los enlaces, ¿no? Que se utilizaban anteriormente, las descargas, el proyecto
Mesur, que ya se ha olvidado, pero fue creo que un proyecto muy importante en su momento. Venían a decir que el factor de impacto medía ciertas cosas y había muchas evidencias de impacto que no quedaban reflejadas en una métrica que se basaba en un promedio de citas esperado de un trabajo que hubiese publicado en una revista. Las críticas al factor de impacto han sido muy numerosas, están en la literatura. Las críticas no es tanto al indicador en sí, sino a la utilización para Exacto. valorar a una persona, ¿no? Realmente, porque al final es un promedio. Si tomamos todos los artículos que durante 2 años ha publicado una revista, pues obviamente 2 o 3 van a tener muchísimas citas y el resto van a tener una o ninguna cita, porque estamos ante una distribución desigual de citas y por lo tanto unos pocos trabajos condicionan el factor de impacto que va a tener una revista. Y por lo tanto el hecho de haber publicado ahí no implica necesariamente que el trabajo haya tenido impacto. Entonces viene un movimiento en contra de la utilización exclusiva y determinante del factor de impacto para evaluar a las personas y viene una multiplicidad de fuentes y de métricas, especialmente por el desarrollo de la web, que aparece, que no existía con anterioridad y que permiten medir la interacción de las personas con las aportaciones, que eso es básico, eso a mí me sigue fascinando, ¿no? Antes de la llegada de la web, cómo una revista podía saber los lectores que tenía un trabajo, ¿no? Pues por suscripciones, básicamente, no se podía hacer de ninguna otra forma. Y ahora podemos saber si se descarga, si se lee, si se comenta, si se recomienda. Y por lo tanto, tenemos una amplitud. Me ha gustado mucho la distinción que has hecho de que Almétricas no es contar el número de likes o contar el número de retweets y cosas de estas, ¿no? Porque es algo mucho más amplio y de muchísimo más calado. Y entra dentro de esas dos categorías que he comentado antes, que tenía ese apelativo de social, ¿no? Tiene muchísimo valor que podemos contar cualquier evidencia de utilización de una aportación. Y ahí es donde viene, creo, un poco la definición de métricas alternativas. Cualquier evidencia de uso. El uso puede ser por muchos motivos, obviamente, algunos positivos, otros negativos, pero es ese uso. Entonces, que de repente haya un informe del Banco Mundial que cite tu trabajo, pues tiene un valor, porque no citan cualquier cosa. Que de repente el Ministerio de Salud haga una guía o una propuesta de políticas de salud pública e incluya tu trabajo y que ha ayudado ese Sí. trabajo a elaborar una política pública y que va a transformar la forma en la que probablemente, yo que sé, me lo estoy inventando, se vayan a distribuir, a consumir medicamentos o se va a financiar el estudio de una determinada enfermedad, es tener un impacto brutal y que antes no se estaba teniendo de ninguna manera, ¿no? Entonces, realmente es abrir la puerta a medir cualquier evidencia de uso que una aportación ha tenido. Yo creo que un poco iría, no sé Sí, si me además, estoy pero sí, iría ahí. está bien. Y además yo creo que hay que enfatizar una cosa. Yo creo que esto no se ha hecho nunca, porque tecnológicamente siempre hemos ido, las métricas siempre han ido, digamos, los conceptos más rápido que la tecnología. Y hasta hace 10 años solo teníamos web Science en Scopus y lo único que podíamos evaluar era con factor de impacto, con cita. Eso era así. Como no podíamos valorar de otra manera, pues se utilizaban esas métricas. Yo creo que ahora la tecnología está tan avanzada, hay tantos indicios, evidencias que recoger por internet que son fácilmente recopilables, sea experto o no sea, que bueno, era la ocasión de abrir todo este tipo de métricas. Bueno, vamos a ir concluyendo este apartado de charla. Estoy modulando un poco el tiempo porque no quiero alargarnos, pero sí quiero antes una última pregunta aquí a nuestro compañero Ángel. Es una pregunta que tiene que ver mucho con todo el tema anterior, pero también con todo el tema bibliotecario. Yo quiero enfatizar una cosa. Las métricas, a partir de ahora, hay una cosa que nosotros llamamos en nuestro entorno la bean counting, es decir, el conteo básico, 10, 20, eso no tiene sentido. A mí me da igual, ya lo comentó algún compañero, si Ángel o Enrique, me da igual que tenga 50 citas, porque si son 50 autocitas, me da igual que sean 50. O si son 50 citas de tus compañeros de trabajo, pues tampoco me indican sobre el impacto. Aquí contextualizamos, y la contextualización es donde entra la narración. Es decir, yo tengo 50 citas de tales personas, de tales universidades, o más, he citado tal institución, ha mencionado mi trabajo. Entonces, ese contexto y esa narración es importante, pero ese contexto y esa narración habrá que hacerla conforme unas reglas. Por ejemplo, que sean verificables, que tengan números. ¿Nos puedes contar, Ángel, un poco esto? ¿Qué herramientas tiene el investigador y la investigadora para que esas métricas, el evaluador, tenga confianza en ellas?
Porque aquí no se trata de contar y de inventar, sino de contar conforme a una base, conforme a una infraestructura tecnológica. Bueno, esa pregunta te la dejo ahí y con esto vamos a cerrar este apartado. Gracias, Sí. Ángel. Dime. Pues muchas gracias, Dani, por la pregunta, que abre un tema súper interesante, porque efectivamente la filosofía es abandonar, si me permitís la expresión, la contabilidad de palotes, ¿no? Que durante muchos años ha estado también en el centro, ¿no? Donde se decía, bueno, el Impact Factor bien, pero además de esto, venga, más indicadores de calidad. Y la gente decía, tengo 15 citas no sé dónde, y 34 yo no sé qué. Tal cual, un poco lo que dice Dani, pero bueno, ¿y a ti quién te está citando y para qué? ¿No? ¿Quién te está citando y para qué? Entonces, en ese sentido, tenemos la vía de dónde me están citando, y el dónde no es la revista que me está citando, que podría ser. Es incluso los artículos que me está citando, dónde, en qué sección del artículo me están citando. Fíjate lo que estamos diciendo. Esto era ciencia ficción hace unos años, pero esto ya hay herramientas que lo hacen. Sí, ya nos pueden indicar, oye, me están citando la parte metodológica, porque de hecho mi artículo es un artículo metodológico. Es un artículo que habla sobre cómo hacer esto de una manera distinta. Entonces me están citando, ¿no? Fijaos las cosas que se pueden decir. Que esto es interesante, insisto, la parte, desde dónde me citan, no más allá de me citan de tal medio. ¿Quién me está citando? Es decir, me están citando, en fin, investigadores en formación, me están citando gente que de verdad son reconocidos, muy reconocidos dentro del campo de investigación, me está citando solo mi comunidad o mi colegio invisible, o me están citando, o he traspasado la frontera. Sí, me están citando mis coautores y gente conectada con esos coautores, o realmente estoy teniendo visibilidad, ¿no? Esta mañana me escribía Fernando desde la UMA para decirme que le están citando su artículo ya desde un journal americano. Coño, Fernando, y es un artículo que habla de la formación que hacen los bibliotecarios de la Universidad de Málaga. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, a la hora de recolectar indicios, datos, tenemos eso. Tenemos también una parte muy interesante. Aquí de nuevo yo arrimo a las mi sardina. Los bibliotecarios de nuevo tenemos mucho que decir. Tenemos los repositorios que están dando una información fantástica, maravillosa. Las estadísticas de 10P y de la versión que venga son fantásticas, porque no es número de palotes, es decir, visualización y descarga, no. ¿Desde dónde se está visibilizando, se está visualizando mi paper, y quién lo está descargando? ¿Desde dónde se está descargando? Esto sobre todo cobra especial valor cuando todavía no se han alcanzado, digamos, otros impactos. El paper tiene 6 meses, no me lo ha citado todavía nadie, porque los tiempos de la ciencia son los que son, y sobre todo en determinadas disciplinas, pero oiga, que el paper, bueno, Dani y Enrique lo conocen, esto que hicimos, ¿no?, con Rafa Repiso de el Fallen Journal. Fallen Journal tiene 12.000 descargas, 12.000 visualizaciones en Zenodo, y el paper salió la semana pasada, pero el preprint, fijaos el recorrido que tiene. Oye, eso que dices, Ángel, perdona, Dani, eso que dice Ángel, súper importante, especialmente para las personas que están aportando publicaciones de este mismo año. Sí. Que en este sexenio ya van a hacer aportaciones de 2023. Claro. ¿Y qué evidencias van a poner? 0 citas todavía, pero a lo mejor sí que tiene esas evidencias de predictor, ¿no? De que predicen que probablemente va a tener ese impacto. Entonces, son esas descargas, ese interés, perfecto. Claro. Tienen los palotes, pero además de que tienen los palotes, ¿quién? ¿Dónde? He conseguido, ¿no?, saltar la barrera incluso idiomática, lingüística, ¿no? Yo escribo en español, pero me están citando ya por ahí. O sea, hay un interés esto me da pie real. También, eso me da pie a mí también a decir, porque evidentemente una de las críticas grandes que se han hecho siempre a los datos de uso, a los datos de redes sociales, es que son manipulables, que evidentemente lo son, porque todo es susceptible de ser manipulado. Pero claro, en el momento que tú abres, nárrame usted que está detrás del número, toda la parte de posible fraude, de posible manipulación se cae, porque evidentemente en un caso de los repositorios podemos ver perfectamente quiénes son los que descargan esos trabajos. O puedes decir que has tenido 10.000 tweets, pero pueden ser todos de tu comunidad y tú no te vas a poner a escribir tweets que son falsos o tweets que están manipulados, ¿vale? Por tanto, es la narrativa. Ángel, Enrique, terminamos aquí nuestra exposición. Yo creo que tenemos un rato, son las 2:45, podemos estar un rato atendiendo a las preguntas. Entonces, si queréis, pasamos a vuestras preguntas, a vuestras intervenciones. Rogamos un poco, las preguntas son orales, evidentemente, tenéis que conectar vuestro micro y, por favor, también un poco conectar vuestra cámara, que veamos la cara, porque aquí en la universidad tenemos el síndrome de que cuando hacemos cosas online con los alumnos y con las alumnas, ninguno se conecta a la cámara, y yo me cabreo muchísimo porque, bueno, aquí dando la cara a todo el mundo y cualquiera estamos dando los miembros de esta comisión. Bueno, Ángel, tú das paso a las preguntas. Venga. Y yo las distribuyo entre los dos, ¿vale? Entonces, de acuerdo. abriendo el micrófono.
Porque esto es un doble procedimiento. Ver quién es la primera que levantó la mano, que en este caso es Isabel de Paiz, desde la Universidad de Salamanca, desde el Servicio de Publicaciones. Y la segunda cosa que hago, Isabel, es nombrarte presentadora para que puedas activar tu micro. Y ya lo eres. Y te bajo la mano. Así que adelante, Sí, Isabel. No sé si se me escucha. Se te Perfectamente. escucha, sí. Bueno, lo primero, gracias por esta propuesta, porque nos informa a todos. Desde luego, gracias a NECA por hacer esta consulta pública, a su directora, ¿no? Que cada vez que la escuchamos, sobre todo los que trabajamos en editoriales universitarias, pues es tanto celestial. Yo voy a decir, haceros una cuestión un poco, decir, es verdad que ya estamos redactando esa nota, ¿no? Es decir, para hacerla llegar de manera oficial, y es en relación, es decir, con los libros, con el sello CAPQ y ya de paso también con el sello CSIC. O sea, yo creo que son dos sellos por los que tenemos que sacar pecho en España, es decir, son criterios evaluables, contrastados. En el caso de monografías, me voy a referir a este libro, el sello SAPQ son 15 indicadores y tienen que dar siempre un sí a todos y cada uno de ellos. Entonces, en relación, es decir, a esta tabla final, ¿no? de fuentes y demás, es decir, el sello, es decir, el contexto no solamente tiene que ver con la calidad del proceso editorial, del trabajo editorial, que tiene también que ver muchísimo con la calidad científica de esa obra. Y hay una serie de indicadores que miden eso. Miden eso desde el punto de vista primero y fundamental de esos evaluadores, es decir, que nosotros trazamos que todas esas correcciones se han incorporado en la segunda versión del original si se ha aceptado. Es decir, esa es la labor nuestra en cada editorial. Es decir, trazamos y pasamos un Excel de qué se ha dicho, qué ha contestado y qué no. Y si hay alguna si el autor no hace caso, se le vuelve a mandar un escrito, ¿eh? Es decir, y toda esa documentación se aporta cuando hay que volver a renovar el sello. Pero también es que tenemos reseñas científicas, es decir, quién las ha hecho y en qué medio. Entonces, a mí sí me gustaría, es decir, porque da la sensación de que solo, y perdonad esta expresión, ponemos el escaparate. No, es decir, no hay solo un escaparate de un proceso editorial que está en orden, es que todo el interior, todo lo que tiene que ver bueno, pues con la calidad de esa obra está contrastado. Y esto es muy importante que se sepa porque todavía nos cuesta, gracias a la última CENAI no, pero nos cuesta mucho que se entienda que el sello SAPQ es un sello de calidad no solo editorial, sino también científico. Y con relación, y esto sería decir, por así decirlo, la corrección que yo pediría, o si se ha tenido esto en cuenta, pero bueno, esto no dejan de ser palabras breves, ¿no? No sé. Y lo segundo es el artículo, Daniel, que nos has enseñado al final, que es como publicáis tanto, ese no lo tengo localizado. Y pues si puedes volver a repetir de dónde no lo podemos bajar, porque nos vendrá. Sí, lo tengo aquí por aquí. Gracias, como siempre, por todo lo que nos enseñáis y nos dejáis. Comparto. Bueno, y Isabel, tú nos has hecho una pregunta, has hecho una intervención que yo creo que además es muy pertinente, sí, porque volvemos a insistir. Yo creo que va a haber una cosa con los nuevos criterios, y hay un efecto perverso del sistema, sobre todo con la publicación de libros, con la publicación de capítulos. Yo creo que otra vez el sistema va a traer o va a revalorar positivamente la publicación de libros, y sobre todo va a poner en evidencia todas las cosas que se han hecho en relación a los sellos de calidad, que yo creo que en los criterios están claros que se van a considerar y se van a tener en cuenta. Voy a darle a ver si quiere intervenir a Enrique o Ángel y hacerte alguna apreciación, y mientras voy a volver a compartir el material. Y no me acordaba que también está el vídeo grabado, lo voy a compartir por si queréis verlo desde el curso que dimos. Muchas gracias, Isabel, por la intervención. Enrique, Ángel. Sí, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Es cierto que a lo mejor la forma en la que está redactado parece que cuando se lea el sello solamente sea una cuestión de calidad del proceso editorial, etcétera, y claramente va más allá de eso. Y yo creo que sí que es una cuestión que podemos anotar y luego, pues, de cara al final, dejarlo más claro, ¿no? Y obviamente las personas solicitantes pueden, obviamente, indicar eso, ¿no? Cuando están aportando el sello de calidad para evidenciar la calidad de la aportación, pueden decir eso también. De eso, esa parte narrativa ayuda a ese tipo de cosas, ¿no? A que puedan describir ese impacto, pero totalmente de acuerdo.
Sí, ha dicho también una cuestión interesante que es el tema de las reseñas, que es un indicio muy importante, no solo en el sello, sino para utilizarlo en la redacción de vuestras narrativas, todas las reseñas que reciben los libros. Ángel, ¿te he escuchado? Sí. ¿O continuamos con la siguiente pregunta? Para dar un poco de cancha a más gente. Sí, no, adelante, verá. Venga, pues darle paso a otras personas y vamos a disculpar a lo mejor que las respuestas no sean tan extensas, pero también nos interesa mucho escuchar la opinión y dar la opinión a la mayor parte dar la posibilidad de intervenir a la mayor parte de gente posible. No te preocupes. Vale, pues vamos a darle la palabra a María Serrano Fernández, de la Pablo de la Vida, ¿verdad, María? María, ¿dónde te tengo? Que te tengo que nombrar moderadora. No te veo, María. No te veo, María Serrano. Ah, vale, no te veo porque te he echado yo para abajo de la lista, cuando te he bajado la mano. Dame un segundo, María Serrano, que te localizo. María Polanco Serrano Fernández. Vale, María, ya eres presentadora, con lo cual ya tienes la palabra y enchufa el micro y cuando tú quieras. No me voy a extender mucho por no coger tiempo. Habéis hablado mucho del acceso abierto de los repositorios. Yo soy de ciencia jurídica, vamos, en concreto de derecho, ¿no? Entonces, claro, un poco lo que me preocupa especialmente en lo que se refiere a monografías, ¿no? Y a capítulos de libros es cómo compaginar, sobre todo los que son recientes, me sale una a principios de diciembre, todo este acceso abierto con las cortapisas que nos ponen las editoriales, ¿no? Porque, claro, si tú, yo no tengo mucho dominio de esto, pero si tú lo pones en acceso abierto, quizás tengas que poner un embargo, un periodo de cadencia o algo, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Sí. Ángel, te encargas tú de responderle, que eres el experto aquí de acceso abierto, por favor. Sí, y además María me tiene cerca, ¿eh? Vamos a seguir la conversación más adelante. Es que la segunda pregunta es el tema de la formación. Y cae de lo mío, ¿no? Y yo cómo lo hago, ¿no? No, mira, aquí hay un tema que es claro. Es decir, la tendencia es la que es. Es decir, tenemos que irnos en abierto. Lo que pasa es que esto ahora mismo tiene que convivir con unas prácticas, llamémoslas si queréis tradicionales, que están ahí. Sí. Vale, entonces poco a poco tendremos que ir modificando la manera en cómo hacemos las cosas, no solo los autores, no solo los investigadores e investigadoras, sino también los propios medios editoriales. Es decir, sí. También en el caso de las monografías tendrán que acabar participando las editoriales en esto, porque al fin y al cabo, fijaos además cómo se ha modificado el mercado editorial, al final los paganos de esto están empezando a dejar de ser los lectores para ser los propios autores. Entonces los autores también tienen que poder decir algo. Oiga, pero yo esto lo quiero de esta manera porque mi organismo financiador o la institución para la que trabajo me dice que esto tiene que ser así. Vía ley, como se dice ahora, o directamente vía mandato directo. Entonces, hablaremos de aquí a un tiempo, tendremos que empezar a abrir el melón también en España, de hablar de estrategias de retención de derechos, de adendas a los contratos editoriales que nos permitan hacer lo que el financiador nos está pidiendo que hagamos. ¿Vale? Entonces, ¿y esto cómo se resuelve ahora? Ahora probablemente lo vamos a tener que resolver haciendo el depósito de la obra y colocándole un embargo hasta que el contrato editorial y las prácticas y el marco regulatorio nos permitan abrir la obra. Sí, perdón, y Ángel, aparte de lo que dices, y lo que ocurre con los artículos, que es un caso distinto a las monografías, pero ese documento inicial del autor o de la autora, antes de enviarlo a la editorial, la propiedad intelectual debe recaer sobre esa persona, no sobre la editorial. Claro. Sí, pero bueno, hay una cesión en exclusiva que tú tienes que hacer, o sea, que una cosa es... Pues esa es la que tiene que cambiar, que además se consigue de esta manera que estamos diciendo, de la inclusión de las adendas, las estrategias de retención de derechos, pero que también se consigue utilizando otros medios editoriales distintos que sí te permitan hacer esas cosas. ¿Qué ocurre? Que hasta el día de ayer teníamos que entrar por el aro de los medios editoriales porque estaban en tal posición en determinada lista. Claro. Eso es muy interesante eso que dice Ángel, que en el momento que el factor de impacto, o digamos, vamos a ser más claros, el medio de difusión, la editorial, no sea tan relevante, tú estás abierto a contar tu trabajo de muchas maneras y quiero que entendáis muy bien esa filosofía y lo radical que es esa filosofía y la libertad que nos hace
para poder describir o para poder defender nuestras aportaciones. Aunque ahora va a ser evidentemente un poco traumático para todos los que estamos en el proceso, evidentemente para que tenga que presentar la convocatoria. Si miráis a largo plazo, va a ser un proceso bastante interesante y va a conformar un nuevo ecosistema científico de publicación. Porque, como bien ha dicho Ángel, antes, si era de derecho, pues te vas a Aransadi, a Civitas, a Thomson Reuters, a los que sea. ¿Por qué? Porque sabes que era la única que tenía en cuenta. Pero ahora, bueno, ahora van a publicar una monografía con una editorial italiana porque es una monografía que ha hecho con unos compañeros de allí y esa monografía no tienes por qué defender la calidad editorial, sino a lo mejor defender con qué compañero la ha hecho, qué difusión ha tenido los repositorios, en fin, se abre nuevas puertas. Ahora hay un problema, problemas legales, problemas de transitoriedad de convivencia de dos sistemas, pero bueno, también intentar ser un poco, proyectar un poco hacia lo interesante que puede ser todos estos criterios. Oye, muchísimas gracias por la intervención. Si os parece, sí, María. Una cosa solo ya específicamente para Ángel, porque yo estoy un poco agobiada, la verdad. Yo tengo que venir el sexenio este año y María, que perdón que te interrumpa. Ángel está ahí en la Pablo Lavide, puedes tocarle el despacho. Venga, vale. Quiero darle un poco de la voz. semana que viene. Venga. Efectivamente. Hay que quiero dar un poco de voz también a otras compañeras. Sí. Perdón. Muchísimas gracias, María. Cierro el micrófono. Ok, vamos con PSZ, a quien le pedimos que se identifique, ¿vale? Ya lo hemos convertido en presentador o presentadora. PSZ, le bajamos la mano, ya puede enchufar el micro. Hola, buenas tardes, soy Paula, de Cádiz. Muy bien. Mira, yo tengo varias preguntas concretas yo desde la posición del investigador y un comentario que creo que debe precisarse. Se ha comentado antes que ANECA se adhirió en un primer momento a Leiden y no así a DORA, como sí lo hizo la Agencia Española de Investigación, y que eso había pasado sin pena ni gloria, por resumirlo rápidamente. Y creo que no es del todo cierto, o no, mejor dicho, no es del todo preciso, puesto que una de las cosas que decía Leiden eran los indicadores normalizados por campo, y en el documento aquel de principios y directrices ya se mencionaba el FWCI y el CNCI, que sí fue a lo mejor un paso inicial cortito o tímido, bueno, pero creo que no es del todo preciso decir que pasó por alto sin asumir alguna de los elementos de ese documento de Leiden. Pero pasando a ese elemento, comentario inicial, y daros las gracias por esta presentación y toda la documentación que estáis aportando, porque sí es muy útil para los que se acercan o nos acercamos por primera vez a estas cosas o nos sonaban un poquito, pero necesitábamos mayor profundidad en la interpretación de estas métricas y de estos indicadores. Sí tengo unas cuantas preguntas concretas, bastante concretas. Por ejemplo, en la página 24 del documento del borrador, cuando se habla de las métricas de visibilidad social, se dice que este tipo de métricas pueden aportar información complementaria significativa sobre la capacidad para la interacción social de la persona solicitante. Lo que me sorprende es que se hable de la capacidad de interacción social de la persona solicitante cuando estamos hablando de una métrica de aportación. Por otro lado, ya se ha comentado aquí, Daniel Torres Salinas, de hecho, tiene algún artículo que tengo ahí localizado diciendo que las altmetrics son fácilmente manipulables, sobre todo porque se basan mucho en Twitter. Y de hecho, Plan X ya ha dicho, que es el indicador que nos proporciona Scopus, que va a ignorar todo lo que sea relacionado con, bueno, antes Twitter, ahora X, que con el cambio de nombre me cuesta asumirlo, que sigo llamándolo por la nomenclatura antigua. Por otro lado, y también de forma muy concreta, quería que me explicarais, por favor, esto de por ejemplo, en el campo 8, Ciencias Económicas y Empresariales, en la documentación que ha proporcionado la Pablo Lavide, y se ha resumido ahí muy bien, artículos en revistas de calidad contrastada o indexadas en base de datos bibliográficas de reconocido prestigio, con un mínimo de 5 artículos, 4 con relevancia y alto impacto. ¿Cómo se va a cuantificar el alto impacto? ¿Qué es calidad contrastada? ¿Cuáles son las indexadas en base de datos bibliográficas de reconocido prestigio? Por otro lado, y para terminar, no quiero alargarme porque hay más personas que quieren preguntar, Enrique ha mencionado el uso responsable de las métricas y ha resaltado la necesidad de que sea sin autocitas. ¿Quién va a controlarlo? ¿La comisión va a evaluar eso? ¿Va a acceder a bases de datos donde se cuantifica las citas sin autocitas? Porque confiar en el criterio y la buena voluntad de los solicitantes
puede funcionar en un alto porcentaje, pero habrá un determinado porcentaje Sí, que no totalmente sea de acuerdo. así. Sí. De hecho, se ha mencionado el fraude. ¿Quién va a controlar el fraude? ¿Cómo se va a corregir? Si las métricas normalizadas son mejores que las métricas brutas, los comités de evaluación van a ponderar la valoración de las métricas brutas, no digo penalizándola, pero restringiendo su valor en cierta medida, un 10%, un 20%, un 15%, o de alguna manera, o todo va a ser dependiendo de la capacidad y el grado de formación que tenga cada uno de los miembros de la comisión evaluadora con respecto a los sexenios. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Si queréis, vamos en orden. Respondo yo primero a la que más a ti ahora íbamos según alusiones. En relación a las métricas, que una métrica sea manipulable no quiere decir que sea necesariamente mala. Es verdad que si consultáis toda la bibliografía científica, la que tengo yo y la que aporté, especialmente tuve un plan nacional en el que evaluamos este tipo de cuestiones, Twitter sale mal parado porque Twitter, ya lo sabéis, es una herramienta que puede ser fácilmente manipulable. Por eso, y en el artículo este que he pasado, justamente este que está en Zenodo, vemos como hay un ejemplo de buen uso de Twitter como evidencia, en el que una persona que tiene una determinada altura, su aportación, ¿vale?, él los contextualiza adecuadamente y explica quiénes son los que está citando. Evidentemente tiene que explicar un poco la red, qué impacto ha tenido, quién la ha mencionado. Pero evidentemente Twitter ni de mis métricas preferidas, ni es una métrica preferente de la gente que nos dedicamos al mundo de las métricas. No la consideramos, pero evidentemente porque haya gente que manipule no quiere decir que lo excluyamos, igual que hacen muchos políticos, muchos medios de comunicación con esta red. Que haya manipulación no quiere decir que invalide el resto de la red. Hablábamos también ahí de que la métrica es a nivel de personas, porque normalmente la que interactúa en la red es la persona, no la aportación. Entonces era una cuestión, esto de la persona era una cuestión de carácter, digamos, más conceptual. ¿Vale? Bueno, te respondo brevemente, ¿vale, Paula? Pero vamos, estoy encantado de que me escribas y sigamos el debate en cualquier otro lugar. Ahora le voy a dar la palabra, creo, a Ángel, ¿no? Que también ha mencionado alguna cuestión. Sí, yo, una cosa muy rápida, ¿no? Por la mención que ella Leiden con la NECA en el año 2021, creo que fue, etcétera. Nada, pues sí, efectivamente aparecieron aquellos indicadores en aquel documento, pero realmente, ¿de qué sirvió? Es decir, yo voy al fondo de la cuestión, es decir, bueno, no se han utilizado. Yo en mi última evaluación de sexenio, que fue el año pasado, añadí en ese añadí el WCI, el CNCI, porque me molesté buscarlo. Sí, Hugo, perdona que interrumpa. Os voy a dar la razón. Creo que Paula lleva razón en cierta medida, Ángel, porque es verdad que, por ejemplo, para la convocatoria de Centro de Excelencia Severo Ochoa... Ya, pero es que estamos hablando de cosas distintas. También es verdad. Estamos hablando de que ANECA dijo y tal. ANECA dijo, pero no aplicó. Y tú lo has puesto en tu solicitud. Y yo se lo he puesto a un montón de gente en la solicitud. Sí, bueno, ahí puedo aportar porque estuve en el equipo previo de ANECA en esa modificación y estuve cuando ANECA propuso no adherirse porque uno no puede firmar Leiden, pero seguir los buenos principios, ¿no? Fue una decisión que ANECA tomó. En aquel momento se pensó que DORA era muy difícil de llevarlo a la práctica por todos los efectos que tenía económicos especialmente, ¿no? De implementar un sistema que fuera afín a DORA y pensó que Leiden era algo que sí podía ANECA llevar. Claro, el punto fue que Leiden es unas buenas prácticas de análisis bibliométrico. Entonces, no es una cosa que uno firme o no firme, es decir, como yo estoy evaluando a nivel bibliométrico una aportación, hay una serie de buenos principios y Leiden te da un decálogo en el que tú los puedes seguir o no los puedes seguir. Obviamente, cuando uno los sigue, pues obviamente lo que está aportando pues tiene una mayor precisión. Pero el punto fue que al final, en ese momento, ANECA cambia el equipo, viene no el escándalo, pero viene un poco la publicación aquella del informe de acceso abierto, que pues es muy polémico y muchas cosas que se estaban haciendo en ANECA se pararon. Y ese fue el motivo por lo que al final todo eso quedó un poco en zona de nadie. Y ahora pues se ha retomado, pero en un contexto distinto porque se ha firmado DORA. Entonces ya es una cosa completamente distinta. Leiden fue, perdonad porque me he extendido, pero fue el contexto fue ese. Vale, entonces lo que yo vengo a decir, que eso estaba ahí, que los indicadores los hemos utilizado efectivamente, pero una cosa es que tú los pongas en tu solicitud, que yo los he puesto, y otra cosa es que te lo tomes en consideración. Lo que dice Daniel, de utilizar las convocatorias de la...
Claro, de la agencia estatal. Pues la agencia estatal dice que se ha adherido a DORA, pero realmente la agencia estatal tampoco se ve a DORA por ningún sitio. No se la ve. No, lo único Esto que es hizo fue así. quitar los indicadores. Ángel, nos Exactamente. quedaba también un poco, yo creo que para dar la respuesta un poco sobre la inquietud que he manifestado sobre el tema de cuánto pesa cada métrica o qué valor se le va a dar a cada métrica. Y sobre todo, yo creo que la pregunta iba dirigida en qué va a hacer las comisiones y cómo van a afrontar todo este documento, tanto desde el punto de vista interesante de la aplicación de la métrica, pero sobre todo también desde el punto de vista de la verificación de los datos que aporta el solicitante y sobre todo, y todos somos conscientes del país en el que vivimos, que hay un porcentaje, no, afortunadamente no la mayoría, pero hay un porcentaje chiquitito que hace fraude, que miente y que a eso va a estar muy difícil pillarles, como ocurre en otros en muchos ámbitos. Claro. Pero bueno, Ángel, ¿nos puede hablar un poco de esto, de qué va a pasar con estas comisiones, cómo se va organizado, si sabemos algo? Tú que estás ahí. Bueno, lo que sabemos es que este año toca renovación de comisiones. Bueno, todos los años realmente renovación de comisiones. Este año se vuelven a renovar de manera un porcentaje importante, incluso las presidencias de muchas comisiones, porque bueno, les toca esa renovación. Entonces, son las comisiones las que tendrán que empezar a valorar cómo trasladan a los criterios que ellos van a aplicar estas cosas que les está diciendo el borrador cuando ya no sea borrador, es decir, cuando ya sea una publicación definitiva, y serán ellos los que tendrán que establecer esos estándares de qué significa, ¿vale? Una valoración alta, una valoración media, como han hecho siempre, solo que de hace unos años a esta parte sí que conocemos qué era lo que hacía, ¿no? Que eso hay que alabárselo, por supuestísimo, a la anterior dirección de ANECA, que tuviera ese alarde de transparencia, de que por fin conociésemos esos baremos que primero eran secretos, luego no existían y al final sí que existían y dejaron de ser. Sí, al final la comisión va a tener que coger documentos, elaborarlo y precisamente tendrá que abordar todas estas cuestiones que nos has preguntado. Mira, vamos a dar paso a dos preguntas más, si os parece, porque son las 2:10 casi. Y además, esta presentación es del borrador. Yo espero que cuando se haga también el borrador definitivo hagamos una sesión un poquito más amplia y con mayor participación vuestra, sobre todo ya destinada a resolver las cuestiones específicas. ¿Le damos paso a comentar algo, Enrique, o damos paso a los Sí, mientras das paso, sí, a lo que ha comentado Paula del tema de aportación de la persona, creo que sí que tiene razón, porque habla de la persona solicitante y debería ser de la contribución realmente. Entonces, ahí creo que sí que podríamos anotarlo para luego comentar. Lo metemos como elemento de discusión, me parece que... Sí, porque creo que tiene razón. Ok, pues yo ya le he dado paso a Luz Rodríguez, que ya puedes activar el micro, Luz, cuando tú quieras. Y después el siguiente, ¿quién es? Ignacio. Hola, buenos días. Venga, pues Luz e Ignacio. No sé si me oís. Ya, sí, perfectamente, Luz. Bueno, primero muchas gracias por explicarnos todo esto y yo creo que vamos en la buena dirección. Pero yo, que no soy experta en esto, sino una usuaria de a pie de los sexenios y una investigadora, mis preguntas eran casi las mismas que ha hecho Paula antes, porque yo no entiendo muy bien cómo... Yo soy química, por ejemplo, no sé muy bien qué criterios puede tomar una comisión de química para valorar narrativas o para valorar evaluar otras cosas. Y sobre todo que no sé si las comisiones, ¿cuándo van a poner esos criterios? Los que solicitan sexenios necesitarán saberlo antes. Y francamente, una comisión de química sin experiencia ninguna sobre estas cosas no lo veo difícil. Y lo siguiente, Paula ha clavado mi pregunta y es, las comisiones antes se revisaba que la documentación que se presentaba era correcta. Era fácil. 5 Q1 en química, ¿estaban o no estaban? Ahora, cuando alguien diga que tiene no sé cuántas citas, yo lo veo complicadísimo, por no decir imposible. Solo era eso. Vale, Luz, mira, en relación a la primera pregunta, y Ángel o Enrique me pueden corregir, hemos dicho que es un sistema transitorio de pervivencia de 2 culturas evaluativas. ¿Vale? Por tanto, toda la gente que tengáis, digamos, vuestros diseños para esta convocatoria listos según los criterios anteriores, y además que en química, que son criterios definitivos muy fáciles, creo que eran 5 Q1, hablo de memoria, yo creo que... Era 5 Q1, así que es facilísimo. Tú sabías antes de pedirlo, no lo tengo, ya estaba, ¿no? No vais a tener ningún problema para pasar la solicitud, porque como hemos dicho, el sistema anterior, digamos, se respeta o se va a respetar en cierta medida y se va a abrir el camino hacia otras vías. Entonces, preocupación por tu parte, si te vas a presentar con 5Q1, yo creo que sería 0,0.
la preocupación que deberías tener. Y después el tema, bueno, le dejo la otra pregunta a mis compañeros para no monopolizar, ¿vale? Entonces yo creo que no te preocupes mucho por eso. Sí, no, aquí con esto lo que hay es una cuestión capital de las aportaciones que se estaban quedando fuera, no porque las aportaciones fuesen malas, que no lo eran, sino porque el medio escogido o el medio en el que se había, comillas, podido publicar la aportación no era el adecuado, no era el correcto según los criterios. Es decir, no es Q1, bueno, no es Q1, pero yo tengo un Q3 y ahora volvemos al impacto normalizado, que resulta que ha sido muchísimo más citado que la inmensa mayoría de los Q1, que no nos olvidemos, ¿no? Que el Q1 no te asegura el impacto. ¿Cuántos artículos hay que...? Pero, perdona, es que mi pregunta a lo mejor era un poco más concreta. Vale, yo tengo una Q3 con 80 citas, pero no sé si la comisión... Pues esa, claro. No sé, no tenemos idea de qué van a pensar las comisiones. La idea está clara, pero lo que yo no entiendo veo es cuál es el paso de llevarlo a cabo, con qué criterios, cómo. Esa era un poco la pregunta. El paso de llevarlo a cabo, utilizando la narrativa, tiene al menos como poco dos posibilidades. Utilizar impacto normalizado, que además el impacto normalizado es creíble porque no lo calculas tú, te lo calcula la misma herramienta que te calcula el factor de impacto o sucedáneo, con lo cual ahí no hay problema de me lo creo o no me lo creo, de está pervertido o no está pervertido, ahí no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Y la otra cosa es tirando de contabilidad de palotes, pero claro, ya lo he dicho antes, Dani, aquí no vamos al 80, no vamos al bulto, 80, pero ¿quién te cita? Y toda esa información es perfectamente contrastable. Yo veo una cosa... ¿Las comisiones en qué momento van a decidir que tantas citas normalizadas me hacen que me admitan una aportación? Es eso, que lo que no sabemos es cuál va a ser el criterio de las comisiones, ¿no? Esa es cuando desarrolle los criterios específicos, cada una de las comisiones. Claro. A que cada comisión se tiene que sentar y esa respuesta no te la vamos a dar porque, evidentemente, el borrador cuando llegue la comisión del campo 11 y la del campo 3, cada uno tendrá que interpretar eso. Y no sabemos tampoco la interpretación que va a ser. Probablemente cada uno lo hará de una manera diferente. Claro. Pero sí quiero enfatizar una cosa para esto y para lo que vendrá en el futuro, que es que el peso de la evaluación cualitativa, que es la que está en manos de los expertos, ahora va a ser un poco mayor. Y en España hemos sido un país acostumbrado mucho a los baremos y a los puntos. Y yo creo que eso está generando mucho temor, mucha inquietud. A mí me la genera también, evidentemente, aunque esté dentro del proceso, ya somos conscientes de ello, pero es lo que se ha firmado. Pero los criterios específicos los tendrá que poner cada una de las comisiones, ¿vale? No te podemos responder esa pregunta específicamente porque sería entrar en campo que desconocemos. Ahora y que no nos corresponde además hacer, hacer tampoco. Sí, ahí la clave es eso, que esos comités, obviamente, pues esas decisiones las hagan transparentes en su debido tiempo, ¿no? Eso es un poco la clave. Pero no creo que vaya a ir por el tener una receta de a partir de 40 citas esto lo tienes. Sí, es que el sistema precisamente lo que está lleno de este tipo de recetas, porque en el momento que tú pongas voy a tener 10 citas o 30 citas, esto ya es bueno, pues pasa otra vez lo mismo que ha pasado antes, pues todo el mundo para eso no cambiamos. Consigue. Claro. ¿Vale? Puede haber una publicación que ha tenido 4 citas y sea muy relevante y otra que tenga 50 citas porque vienen todas de revistas de un clúster, de revistas que están manipulando la situación y pueden tener miles de citas, pues no son relevantes. Esas cosas son las que hay que ver y eso es lo que permite esta métrica contextualizada. Ignacio, le da la palabra a Ignacio y terminamos, Ángel. Sí, Ignacio ya está nombrado presentador, lo único que tiene que hacer Ignacio es... Adelante, Ignacio. Y adelante, Ignacio. Aquí no se escucha. Buena. Sí, se escucha y se ve. Yo lo veo y lo... yo no lo escuchaba, perdón. Ya te tenemos ahí, sí. No se escucha, Ignacio. Te confirmamos que no te escuchamos. No. Mira a ver la configuración de audio. Vale, voy dándole un ojo y vamos a darle el paso a Rosario, que está por aquí. A Rosario. Sí, vamos compañera de la Universidad de Murcia. Rosario, tienes la palabra, activa el micro. Ignacio, tú ve dándole un vistazo a ver qué te ocurre, ¿vale? Hola, Rosario. Hola, activo el micro y activo la cámara. Venga. ¿A mí me oís? Ahora sí, Ignacio. Sí. Venga, pues darle caña, Ignacio. ¿Le doy? Venga. Sí. Le doy. La verdad es que creo que va a ser rápido porque muchas de las cuestiones ya las habéis contestado de alguna manera. Para mí,
una de las cosas que más me preocupa es el tema de la retroactividad que inevitablemente hay cuando hay un cambio de normativa, sobre todo cuando estamos evaluando un periodo de 6 años anterior a... Entonces, yo creo que en parte lo has contestado tú, Daniel, en el sentido de si yo he estado publicando con unos criterios, ahora me cambian los criterios, entiendo que habrá cierta flexibilidad a la hora de aceptar... La va a haber, ya te digo que la va a haber y es la política que se va a seguir sin principio. Vale. Evidentemente es lo único justo que se puede hacer, porque no puede ahora gente que lleva con 6 años de trabajo hacia detrás, 6 años de trabajo, decirle, vamos a hablar de otra manera. Y de todas maneras, debo decir que esto ya se ha hecho anteriormente. Es decir, los criterios de sexenio han estado vivos y ha habido años que se han modificado y no ha habido esa transitoriedad. En los campos, en el campo 8 lo saben bien, lo saben bien en el campo 7, lo saben bien en el campo 11. De golpe y porrazo le aparecieron ahí cosas. En el año 2012 hubo una escabechina. A mí no se me olvida, el año 2012 el campo 11 hubo escabechina porque hubo cambio de criterio y no hubo transitoriedad. De acuerdo. Sí. Y la otra pregunta también tiene que ver con algo que habéis contestado, pues concreto un poco más la consulta, y es que a la hora de decidir los criterios concretos, en mi caso el campo 6, yo soy de Ciencias de la Computación, a la hora de decidir los criterios de aprobación o no aprobación del sexenio, quiero entender, por lo que habéis estado comentando, que se van a publicar, además de estos criterios, de este documento que es el borrador, luego habrá criterios específicos por área en los que se concretará bastante, espero, porque al final el problema que tiene el ir a lo cualitativo es que si no hay un mínimo de concreción a la hora de cómo se va a evaluar, hay un riesgo grande de arbitrariedad, no quiero decir, porque es un término igual un poco feo en este contexto, pero sí Pero puede pasar. Sí, claro. Sí, no sé si Ángel quieres contestar. Bueno, yo en principio entiendo que debe ser así y que será así. Es decir, que efectivamente tendremos esos criterios a la luz. Tiene que hacerlo porque el punto más crítico de la convocatoria. Y esa aclaración se va a producir claramente. Ese documento de criterios más específicos, entiendo como lo tenía ahora NECA, pues se publicará igualmente. Ya, yo lo que sí quiero informar, ¿verdad? Para que tengamos las cartas sobre la mesa, que los nuevos comités no están nombrados aún. Es decir, que las personas que al final tienen que decidir cómo se va a medir en cada uno de los campos y establecer, digamos, los cortes, ese personal aún no está nombrado. ¿Vale? O sea que todavía tiene que venir el nombramiento previo. ¿Vale? Sí. Esto es importante. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la respuesta que tenemos hasta el momento. Bueno, de esta manera, Ignacio, vuestra área va a ser una de las más beneficiadas, creo yo, porque vosotros sois de la cultura de compartir software, código y todo eso, se va a valorar por fin. No sé si da tiempo, hacemos una Rosario, que la tenemos a Rosario. Tenemos aquí esperando a Rosario. Venga. No, mis preguntas iban un poco por lo que se estaba comentando del tema de los baremos. Porque a mí me llamó mucho la atención el año pasado toda esa concreción de QS y de tal, que todo el mundo tenía ya un poco como algo que ahí se quedaba, ¿no? Entonces, al leer el borrador, al leer sobre todo los campos de ciencias, lo del alto y medio impacto, a mí me suena que eso lo van a traducir en un baremo, porque al final, sobre todo porque las comisiones reciben un montón de solicitudes y si no tienes algo que lo cuantifique, no sé, lo veo difícil. Pero bueno, me parece que el ir en una dirección de un cambio ligado a políticas científicas me parece, bueno, fundamental y para felicitar a la valentía de quien lo haga, ¿no? Porque en realidad yo creo que nos hemos basado mucho en eso, en los campos científicos y están los campos de humanidades y ciencias sociales que estaban muy faltos de opciones. Vale, y luego preguntaros una cosa concreta. Cuando se habla de redes sociales académicas, en el cuadro y todo eso, ¿no estamos hablando de tipo ResearchGate, Academia, Loop, todo eso? Enrique, te lo dejo a ti la pregunta, que eres nuestro súper experto. Bueno, hay muchas redes académicas que son micro, por ejemplo. Hay muchas redes académicas que son chiquititas, son vinculadas a un territorio, a grupos, que nos referimos claro, a... mi opinión personal... perdona, Enrique. No, perdona, Dani. Mi opinión personal, y yo lo he manifestado siempre así, a mí para mí toda la parte de redes académicas más comerciales, volvemos a quedar otra vez en la misma trampa.
tipo ResearchGate o Academia.edu, pero sí es verdad que existen muchísimas plataformas científicas vinculadas incluso a proyectos, vinculadas que nos pueden dar información, en fin, pero bueno, le dejo la palabra a Enrique, perdona que te haya atrás. Sí, ahí yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es ResearchGate como un lugar donde deposito en abierto, eso no lo consideramos como el lugar de depósito. Otra cosa porque no es... es abierto. Porque no es abierto, pero para que se entienda, ¿no? O sea, llevar ahí el documento, eso no. Otra cosa es que dentro de ResearchGate haya una métrica a nivel de documento que puede indicar algo muy interesante, como por ejemplo, pues personas importantes que se hayan descargado un trabajo. Esa métrica está dentro de ResearchGate, por ejemplo, ¿no? Instituciones, personas, lecturas, recomendaciones. Eso se puede aportar, entiendo, porque no colisiona con nada con lo que hemos dicho en la tabla de métricas ilustrativas. Se considerará más o menos, ¿no? Pero poder aportarlo se puede aportar. Es una métrica de una plataforma que da una evidencia de aportación de un trabajo. ¿Por qué no? Vale, vale, lo he entendido muy bien, sí, la diferencia. Muy bien, yo creo que son las 2:22, nos hemos alargado un poquito más, disculpad, pero bueno, era importante también que podamos conocer vuestra opinión. Lamento un poco la gente que se ha quedado ahí con la mano, pero seguro que vamos a tener oportunidad de comentar estos criterios. Ya habéis visto que los miembros de esta comisión seguimos los principios que promulgamos. Somos abiertos, respondemos, estamos disponibles, en fin, estamos ahí dispuestos a responder cualquier pregunta y a difundir cualquier aclaración que haga falta. Simplemente agradeceros que hayáis asistido y muchísimas gracias a Enrique y también a Ángel por esta presentación. Venga, pues lo dejamos aquí. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Chao.